¿Qué tal? Buenas noches. Hace poco más de 6 meses nos encontrábamos en un escenario como este. Para igual que hoy, escuchar las propuestas de los candidatos a las elecciones generales. Con el resultado de aquel 28 de abril, los representantes elegidos por los ciudadanos no pudieron llegar a un acuerdo para formar gobierno, lo que nos trae aquí de nuevo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos ante un debate electoral decisivo en el que los partidos políticos deberán explicar no solo sus iniciativas de gobierno, sino sus propuestas para lograr un acuerdo que nos saque de esta situación de parálisis institucional. Este debate es importante también porque llega apenas 5 días antes de nuestra cita con las urnas y puede influir decisivamente en la papeleta final que escojamos como votantes. Durante los próximos 90 minutos, 5 representantes de los partidos políticos con representación en el Congreso van a proponer y van a discutir ante todos ustedes sus propuestas y les pedirán su voto. Les invitamos a que estén atentos. Comenzamos. Pues comienza aquí el debate de Radio Televisión Canaria con la participación de los 5 partidos que tienen representación electoral en el Congreso de los Diputados por nuestras circunscripciones aquí en Canarias. 5 candidatos, 3 mujeres, 2 hombres que van a tratar de convencerles para que les den su voto el próximo domingo. Muy buenas noches a todos y saludamos también a los que nos siguen a través de Televisión Canaria y a través de Canarias Radio, que también emite este debate en directo. Por supuesto pueden seguirlo a través de las redes sociales utilizando el hashtag RTVC10N, y para aquellas personas sordas sepan que lo pueden seguir a través de la página 888 del teletexto de Televisión Canaria. Bueno, este debate es un debate abierto en el que los candidatos disponen de su propia bolsa de tiempo. El cronómetro comienza a andar en cuanto ellos hacen uso de la palabra, y en cuanto otro de los candidatos empieza a hablar, pues se interrumpe y empieza a descontarle su tiempo para ellos. No hay turnos asignados más allá del comienzo de cada bloque, y cada uno podrá interpelarse entre ustedes, también podrán preguntarse o interrumpirse, siempre y cuando se entienda. Esa va a ser nuestra labor, la de Pilar y mía, lograr que se entienda siempre y en todo momento de qué estamos hablando y de qué estamos debatiendo. Los temas son de su elección, pero para dar cabida a todos vamos a proponer 4 grandes bloques. Empezaremos hablando de desafíos del Estado, el segundo bloque es economía y empleo, el tercero se titula modelo social y por último hablaremos de Canarias en el Estado. Roberto. Efectivamente, va a haber 2 bloques, uno inicial y otro final, de 1 minuto para cada uno de los candidatos. El primero de presentación, el último para pedir directamente su voto, lo que se llama el minuto de oro. Solo en esos 2 espacios no está permitido ni interpelarse ni interrumpirse, respetando siempre el orden que se ha asignado por sorteo. Bueno, vamos ya, comenzar, ¿no? Vamos ya con las presentaciones porque nos acompañan los partidos que obtuvieron escaños en las circunscripciones canarias: PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, Nueva Canaria. Conviene recordar una cosa: tanto el orden en el que se encuentran sentados como el orden de intervención con el que abren y con el que también intervienen en el minuto de oro, pues ha sido llevado a cabo por sorteo. Así que yo creo, Roberto, que podemos empezar ya con las presentaciones. Vamos a presentar a los participantes. Comenzamos con Héctor Gómez, es candidato del Partido Socialista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, licenciado en Derecho, Ciencias del Trabajo y diplomado en Turismo. Es diputado en el Congreso en esta última legislatura. ¿Qué tal, señor Gómez? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno. Saludamos también a Alberto Rodríguez, candidato de Unidas Podemos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife. Es técnico superior en Química Ambiental y diputado en el Congreso desde 2016. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Ana Oramas, candidata de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario Nueva Canarias, al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, licenciada en Ciencias Económicas, funcionaria de carrera, diputada durante las últimas 6 legislaturas. ¿Qué tal, señora Oramas? Buenas noches. Pues muy bien, pero no he estado 6 legislaturas de diputada, pero no importa. Bueno, ahora lo matizamos. Vamos ya con Melissa Rodríguez. Muy buenas noches. Es candidata de Ciudadanos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, licenciada en Arquitectura Superior y portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso desde el año 2016. Muy buenas noches.
Ana Zurita, candidata del Partido Popular al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, es licenciada en Arquitectura Superior, funcionaria de carrera, diputada en el Congreso desde 2016. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Correcto, ¿no? Hasta Correcto, ahí hemos llegado. correcto. Señor Ramas, nos queda por hacer esa No, corrección. pero no pasa podemos nada hacerla. porque como ha habido tantas elecciones en los últimos 4 años, lo que se entienda por legislatura no importa. Bueno, pues dicho esto, vamos, si les parece, con esa primera intervención de 1 minuto de presentación por candidato. El sorteo depara que inicia este bloque el candidato del Partido Socialista, señor Gómez. Adelante. Muy bien, muy buenas noches de nuevo. El próximo 10 de noviembre se decide quién va a gobernar España, quién va a decidir las políticas públicas que se van a implementar, que se van a impulsar desde el Gobierno de la Nación, quién va a vertebrar políticas que impulsen también, desde luego, la realidad de Canarias. Lamentablemente, después de las últimas elecciones generales del pasado 28 de abril, donde el Partido Socialista ganó con notable diferencia, prácticamente doblando en escaños a la segunda formación política, y digo bien, lamentablemente no se pudo vertebrar, no se pudo articular en la investidura un gobierno que necesita España. También ganó el Partido Socialista con diferencia notable las elecciones del 26 de mayo, locales y autonómicas. Desde esa perspectiva queremos seguir en esa senda de progreso y avance que hemos llevado a cabo en los últimos 16 meses, frente a la realidad de bloqueo que presentan las derechas y el escaso compromiso y sentido de Estado. Por lo tanto, desde el Partido Socialista queremos ir a este 10 de noviembre a ganar las elecciones con suficiente diferencia para tener ya de una vez un gobierno en España. Continúa el siguiente de los candidatos, Melissa Rodríguez, de Ciudadanos. Si hoy estamos aquí es por culpa del señor Sánchez, por un señor que no se ha sentado a hablar con absolutamente nadie. Desde Ciudadanos intentamos desbloquear la situación y que se hubiese o que no se llegase a unas terceras elecciones, unas segundas elecciones, perdón, pero está claro que todo era un teatro y a los hechos me remito. Este es el resumen del trabajo de los 5 diputados del Partido Socialista durante estos 6 meses. Absolutamente nada. Absolutamente nada, ni siquiera se han esforzado en disimular. Nos parece una falta de respeto absoluta y yo me pregunto, y seguramente ustedes en casa también se preguntan, ¿cuántas elecciones más necesita el Partido Socialista para estar contentos con los resultados? Es el momento de poner Canarias y el resto de España en marcha, es el momento de hablar de sanidad, es el momento de hablar de educación, es el momento de hablar de seguridad también. Y para eso necesitamos su confianza. Ciudadanos es garantía de desbloqueo. Yo misma soy y pondré todo de mi parte para que se empiece a poner esta comunidad en marcha. Ana Ramas, su turno. Los nacionalistas canarios siempre hemos luchado por esta tierra, con gobiernos del PSOE y del Partido Popular, pero también hemos estado apoyando en la solución de los grandes temas de Estado en momentos difíciles, con sentido de Estado y de responsabilidad. Vienen ahora tiempos complicados y está en manos de todos ustedes que Canarias sea decisiva. Pero vamos también a ir a Madrid, los nacionalistas canarios, para ayudar a desbloquear este país, pero sobre todo para desbloquear los temas pendientes de Canarias, las cosas de comer de Canarias. Se va a decidir el futuro de las pensiones, la financiación de la sanidad, de la dependencia, los servicios sociales y de nuestra agricultura. Y yo les digo, nosotros necesitamos estar allí, porque si nosotros no peleamos y luchamos por lo nuestro, nadie lo va a hacer. Alberto Rodríguez, 1 minuto para usted. Bueno, primero, buenas noches al pueblo canario. Yo entiendo, comparto y comprendo, porque además me pasa la indignación, el cabreo y el hastío que genera esta repetición electoral en muchísima gente. El 28 de abril ya votamos, además lo hicimos masivamente, el pueblo canario votó masivamente. Nosotros, Unidas Podemos, fuimos la segunda fuerza más votada en esas elecciones y el voto de Progreso fue mayoría. En todo este tiempo, lo que hemos intentado es poner en valor nuestro voto, poner en valor la democracia, poniendo sobre la mesa una realidad. Es que nuestro voto vale lo mismo para formar gobierno que los votos del Partido Socialista o que los votos del Partido Popular. Es una evidencia bien clara que ningún partido va a tener mayoría absoluta este próximo 10 de noviembre. Nuestra propuesta sigue siendo exactamente la misma.
un gobierno de coalición proporcional a los votos que haga políticas progresistas en este país y que consiga cambiar la vida de la gente. Bueno, pues queda el turno de la representante del Partido Popular. Muy buenas noches a todos otra vez. Y yo voy a empezar diciendo también que el próximo 10 de noviembre el Partido Popular tiene una meta clara, que es ganar las elecciones y formar gobierno. Porque es que no nos gusta la actitud que está teniendo Pedro Sánchez con Canarias. O sea, lo único que ha hecho por ahora es subir los impuestos, desenterrar no solo a Franco, sino el odio y la discordia y mucho más paro. Queremos una mayoría que tenga de salida a ese desbloqueo, a ese bloqueo que nos está haciendo Pedro Sánchez, una mayoría que piense en realidad en los problemas de los canarios, que se preocupe de nuestros jóvenes, de nuestros mayores, de la gente que está en el paro. Necesitamos una mayoría que haga cosas, que gobierne, no que nos someta a esa campaña electoral permanente que lleva Pedro Sánchez sometiéndonos desde hace 16 meses, únicamente por permanecer él a nivel personal en la Moncloa a costa de todos los españoles. Muchísimas gracias por esta primera intervención, esta presentación, y vamos ya, si les parece, con el primer bloque que hemos llamado Desafíos del Estado. Quizás el primero que ponemos sobre la mesa es lo que nos ha llevado hasta aquí, el no llegar pues, a un acuerdo para una investidura. También podríamos hablar de la situación en Cataluña, de lo que está ocurriendo después de la sentencia del proceso. Son dos propuestas que ponemos sobre la mesa y que ustedes pueden empezar a debatir. Y abre el turno Héctor Gómez, del Partido Socialista. Bueno, en primer lugar, desde luego, yo creo que es importante el primer y gran desafío y reto que debemos asumir en las fuerzas políticas, y desde luego está dispuesto a asumir el Partido Socialista después del 10 de noviembre a conformar un gobierno. Conformar un gobierno en España sólido, fuerte, progresista, vertebrador, que impulse las políticas públicas. Lo necesitamos ya, tenemos numerosos desafíos en el ámbito nacional, ya no solo el desafío secesionista en Cataluña, sino también en el ámbito económico. Hay una realidad que somos conscientes de ella y España debe estar presente y tener fortaleza en el marco de la Unión Europea y también en el contexto internacional. Estamos en un escenario de ruptura del multilateralismo y España debe estar fuerte. Para ello, desde luego, desde el Partido Socialista, claro vencedor de las pasadas elecciones, vamos a liderar ese proceso de diálogo y vamos a apostar por un gobierno progresista, de avance, frente a la irresponsabilidad, repito, irresponsabilidad e inmadurez de las formaciones políticas de derechas representadas por el Partido Popular y Ciudadanos, que no atienden a la voluntad de la ciudadanía de respetar esa voluntad de dar el gobierno al Partido Socialista. Y es curioso, porque bueno, en el caso de Ciudadanos es difícil entender exactamente qué es lo que quieren. Por lo tanto, en el caso del Partido Popular, cuyo líder dijo en 2016 que él, en el Partido Popular, en la situación del Partido Socialista, facilitaría sin lugar a dudas la investidura de la formación política más votada. En aquel momento el Partido Socialista lo hizo y facilitó la investidura de Mariano Rajoy. Hoy nos encontramos en una situación exactamente igual y donde el Partido Popular, desde luego, no ha facilitado esa investidura. Por lo tanto, tenemos muchos retos, tenemos que afrontarlos con valentía. En el caso de Cataluña es el claro ejemplo. El Partido Socialista en su momento, cuando el gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular, necesitaba el apoyo y el sentido de Estado de las formaciones políticas de la oposición, el Partido Socialista estuvo ahí. Hoy nos vemos una oposición, vemos a la derecha intentando sacar rédito político absolutamente de todos y cada uno de los pasos que da el gobierno, incluso hasta del ministro Fernando Grande Marlaska, que si el hombre se ausenta media hora para cenar, también es acusado y piden la dimisión con un carácter de irresponsabilidad absoluta. Por lo tanto, el compromiso del Partido Socialista, más allá de la inestabilidad de determinadas formaciones venidas a menos, como es el caso de Ciudadanos, es el de proyectar políticas públicas potentes que vertebren España de una vez, de manera sólida. Y queremos hablar con todas las formaciones políticas con sentido de Estado. Y quiero decirle también que desde el Partido Socialista en este corto periodo de tiempo hemos solventado aspectos importantes. Hemos dialogado para el tema de la crisis coyuntural planteada por Thomas Cook. Hemos solventado un tema tan complejo como era el caso de las chumberas, que bien conoce la portavoz nacionalista. Hemos trabajado intensamente para desbloquearlo, con el compromiso y hablando con todas las formaciones políticas, pero lo hemos conseguido. Y desde esa perspectiva nuestro propósito es avanzar y solucionar los problemas de Canarias sin intentar
desplazar a las demás formaciones políticas. Se trata de un compromiso absoluto con Canarias para solventar los problemas de Canarias y avanzar en políticas públicas. Mientras hablaba el señor Gómez, Melissa Rodríguez de Ciudadanos estaba mostrándonos una ficha, supongo que querrá intervenir. Sí, por supuesto, porque al final el camino se demuestra andando y estos datos los pueden encontrar en la web del Congreso de los Diputados. 0 iniciativas entre los 5 diputados del Partido Socialista de Canarias. Anda que no han tenido tiempo en estos meses para trabajar, a menos que supiesen que era un paripé. Pero vamos realmente a los desafíos con el Estado. Nosotros podemos englobar 4 grandes desafíos. Por un lado, la despoblación. En Canarias también se sufre. Estamos viendo cómo hay municipios con menos de 5.000 habitantes y como islas que cada vez tienen menos población. Igualdad en el territorio. Hay que defender que los servicios básicos sean iguales y que tengamos todas las mismas garantías. Por eso hay que reconocer que en Canarias, en territorio fragmentado, se cuesta un 16% más. También nos enfrentamos ante un reto que es el cambio climático, que a los territorios insulares nos va a afectar más que nunca, porque con la subida del nivel del mar nuestro territorio se va a ver reducido y tenemos que hacer planes específicos para territorios insulares. Y llegamos a Cataluña y al modelo territorial. En todo esto me gustaría que el señor del Partido Socialista me cuente cuál es su modelo territorial, o que nos lo cuente a todos. Yo se lo pregunté a su compañero el otro día en un debate y no me supo responder. Ayer el señor Sánchez tampoco. ¿Cuántas naciones hay en España? Señor Gómez. Si el señor Gómez no quiere responder, es el turno no tengo de... que responder. Los tiempos no los determina aquí la representante de Ciudadanos. Cuando tenga mi turno de intervención haré el discurso o la intervención que considere oportuna. Desde luego no voy a entrar en la dinámica que establezca la portavoz de Ciudadanos. Creo que el turno de palabra se lo ha dado el presentador, no yo, así que creo que tiene que respetar a los Usted ha lanzado una pregunta y yo moderadores. entiendo que no es el momento de responder. En todo caso, ya veré si planteamos ustedes no continuidad quieren, en el debate posteriormente. No quieren ese turno de palabra que les propone su adversario, es el turno de la señora Oramas. Ah, muy bien. No, estaba ahí, como estaba el rifirrafe otra vez. Yo creo que este país, decía Héctor Gómez una cosa en la que coincido, ¿no? Hace falta un gobierno, hace falta estabilidad para los retos políticos y económicos que tiene este país. Viene una crisis económica y nosotros tenemos un desafío, yo creo, la mayor crisis institucional que ha tenido este país, que es Cataluña. Tenemos el desafío de llegar a un acuerdo los partidos en esa materia constitucionalista, pero también tenemos el desafío de garantizar el futuro de las pensiones. Tenemos el desafío de tener realmente un pacto por la educación que dé estabilidad a esta sociedad en una materia que ha sido imposible en los últimos años. Pero tenemos también un gran reto, y que no puede ser un gobierno en minoría con unos o dos, sino que tienen que ser la mayoría de los partidos, como es el reto de tener un nuevo sistema de financiación autonómica que afecta a los servicios esenciales, a la sanidad, a la educación. Tenemos el reto también de tener, por tanto, ante los retos europeos, que Canarias se juega tanto, como es en los próximos meses, el tema del Brexit, de Mercosur, y tener los partidos en Canarias una bandera para que los riesgos que pueda tener ese Brexit o ese Mercosur para nuestro sector agrario, la ficha financiera en la próxima legislatura de las regiones ultraperiféricas, tener una posición común todos los partidos. Yo creo que hay retos económicos, retos europeos, retos sociales con el sistema de financiación y el tema de las pensiones y el tema de la crisis de Cataluña, volvernos a unir. Todos los partidos constitucionalistas, que tomamos una decisión en determinado momento de aplicar el 155 y estar juntos en la solución y el camino, que es difícil, que va a ser largo, pero que hay que tener sentido de Estado. Es el turno de Alberto Rodríguez, Unidas Podemos, por favor. Sí, bueno, más allá del desafío de lo que supone la política de pactos y demás, que creo que en el primer minuto más o menos lo explicamos y creo que la gente está ya cansada de oír las propuestas de cada partido, por lo menos la nuestra, verdad que del Partido Socialista en los debates no ha quedado tan claro con quién quiere pactar, pero bueno, más allá de ese desafío y de la cuestión del conflicto catalán, del conflicto político catalán, más allá de eso, recojo el guante de la compañera de Ciudadanos, porque creo que dio en la diana y es importantísimo, ya no un desafío del Estado, ya no un desafío solo de Canarias, sino un desafío planetario, es qué vamos a hacer con la crisis climática, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el cambio climático? Canarias se enfrenta quizás más que ningún otro territorio a un fenómeno que nos va a cambiar nuestra forma de vida. Estamos hablando, que lo estamos viendo ya, de calimas que duran semanas, sequías,
lluvias torrenciales, incendios que asolan la isla como el de Gran Canaria el verano pasado, y también, por qué no decirlo, el cambio climático va a suponer que va a haber destinos turísticos emergentes, va a afectar a nuestra principal industria, el turismo, va a haber destinos turísticos emergentes que por el calentamiento global van a ser más aptos que nuestras islas para que la gente los visite, y también nos vamos a ver afectados por la subida de los precios del petróleo, ¿no? Cuando el queroseno se dispare, pues nuestra industria se va a ver afectada. Frente a esto es fundamental que tomemos medidas y que las tomemos urgentemente. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Soberanía energética basada en las renovables. Tener una empresa pública que responda a los dictados de las instituciones públicas y que sirva para que seamos sostenibles energéticamente y para que baje la factura de la luz. Soberanía alimentaria. Es un disparate que lo que comemos en Canarias, lo que come el pueblo canario y la sociedad canaria, solo un 20 o un 30% se cultiva aquí y venga un 70% de fuera, de todas partes del mundo, que nos desequilibra la balanza comercial y nos hace absolutamente dependientes. Y por supuesto también tenemos que acabar con o intentar acabar con los plásticos de un solo uso, dejándolo solo para determinados sectores en los que no se puede cambiar, como por ejemplo en la medicina, digamos, y demás, ¿no? Esta serie de medidas nosotros creemos humildemente que son claves y que deberían generar un amplio consenso político, porque nos estamos jugando el futuro y así nos lo dicen nuestros jóvenes en las calles masivamente, ¿no? Pues empieza a consumir sus 4 minutos Ana Zurita, del Partido Popular. Sí, nosotros la verdad es que el bloque este es desafíos del Estado. Nosotros pensamos, bueno, que desde que está el señor Sánchez el Estado tiene muchísimos desafíos, pero me gustaría centrarme en 3 cosas, que son, bueno, la unidad territorial de España, el ponerle freno a esta recesión económica y la igualdad y la violencia de género. Con respecto a la unidad territorial de España, la última vez que estuvimos en esta casa, en este debate, yo misma dije que no iba a hablar de Torra, que no iba a hablar de Cataluña, porque de lo que quería hablar era de los intereses y la realidad de los canarios. Pero yo creo que ahora la cosa ha cambiado bastante, y ha cambiado bastante porque esa realidad que hay ahora en Cataluña es la que nos está lastrando, que no se forme gobierno y que no haya un acuerdo de gobierno después del 10 de noviembre. Y digo por qué. O sea, ahora mismo hemos descubierto la verdadera cara del Partido Socialista y la verdadera cara del señor Sánchez, que es incapaz, que ha dejado tirados a españoles, catalanes, o sea, que ya no es solo un tema de seguridad, de un tema político, es un tema de seguridad ciudadana, de seguridad incluso de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no se puede confiar en tener un Estado constitucional ni democrático. ¿Y cuál es el problema real? O sea, Sánchez es incapaz de adoptar una postura contundente, de condenar lo que está pasando en Cataluña, porque tiene un acuerdo de gobierno, con Esquerra, sí, con Junts per Cat, con todos esos partidos que le están apoyando en 40 ayuntamientos. Y lo que pedimos como desafío principal que tiene que hacer Sánchez si quiere ser capaz de formar un gobierno es romper con esos acuerdos. Lo único que le pedimos es coherencia política, y eso está lastrando no solo Cataluña, está lastrando que no se pueda formar gobierno en España y está lastrando Canarias. Y eso es lo que está pasando realmente. Yo cuando oigo al señor Gómez hablar de sentido de Estado, la verdad es que me da un poco de risa, señor Gómez, me da un poco de risa. Y habla de ese sentido de Estado con la investidura de Mariano Rajoy, cuando Pedro Sánchez dimitió, se fue del Congreso precisamente para no votar. Y que gobierne la lista más votada, por favor. O sea, eso lo hemos propuesto nosotros muchísimas veces y no lo han admitido. Solo gobierna la lista más votada si gana el señor Sánchez. ¿Me lo va a explicar? Bueno, una vez que los hemos oído a todos en una primera intervención dentro de este bloque, no sé si por alusiones quiere el señor Gómez tomar el turno de palabra o si no, cualquiera de ustedes. Sería el turno en todo caso de Ciudadanos, de Melissa Rodríguez, porque es la que más tiempo acumula. Bueno, en materia de Cataluña y de la situación que estamos viendo ahora, quiero recordar que hace más de 50 días en sede parlamentaria le dijimos al señor Sánchez, reunámonos, vamos a ver qué va a pasar después de la sentencia, hagamos un pacto entre todos para poner las medidas suficientes. Nos llamó agoreros en aquel momento. Ahora tenemos la realidad,
un bipartidismo que lleva mirando hacia otro lado. Y digo bipartidismo porque las opciones o la situación que hay hoy en Cataluña viene de una dejadez de funciones de todos estos años que han necesitado a los partidos independentistas para tener sus presupuestos y sus gobiernos cómodos. Y es la realidad. Nosotros pedimos que se envíe ya ese requerimiento de 155, que se saque a Torra, porque un presidente de la Generalitat no puede ir en coche oficial a bloquear calles. Pero también pedimos una cosa, que el ministro de Interior haga su trabajo, que defienda a todos los ciudadanos de nuestro país y no solamente a los que le conviene. Según él, es más inseguro ir por Gran Vía que ir por Paseo de Gracia, lo cual es alarmante. Y ya, como último punto, decir que las medidas que está apostando el Partido Popular tampoco son muy serias, porque estos días escuchamos al señor Casado diciendo que si él gobierna, sus ministros irán a Cataluña cada semana. Todo se va a solucionar porque un ministro cada semana se vaya a pasear por Plaza de Cataluña. Vean la ironía, pero creo que estamos entre un asunto muy serio que es clave y que lo que requiere es un compromiso de todos. La mano está tendida para sentar y entre todos defender y solucionar lo que está pasando en Cataluña. ¿Alguno pide la palabra? Si no, Ana Oramas, por supuesto. Yo quería decir que de Cataluña ni de los huesos de Franco se come. ¿Que es una grave crisis institucional? Sí. ¿Que tenemos que unirnos los partidos constitucionalistas? También. ¿Que es bochornoso que se haya usado el tema de Cataluña para, en vez de unirnos más, los que tenemos que tomar una decisión dentro del marco de la Constitución, separarse más, y que ayer Pedro Sánchez acusó a Casado del tema de Cataluña, Casado, Ciudadanos, Rivera? Yo lo que creo es que este es un tema tan grave que tenemos que sentarnos y hablar, no separarnos más. Y la campaña de forma irresponsable se está usando para separarnos más. Pero yo quería hablar un minuto del sistema de financiación autonómica, donde Canarias se juega tanto. Y sobre todo lanzarle un reto a todos los diputados que están en esta mesa, que les he oído en campaña reconocer que el coste de la prestación de los servicios esenciales en Canarias, la sanidad, la educación, la dependencia, tiene un coste añadido por ser 8 islas, porque necesitamos hospitales completos en El Hierro, en La Palma, y tenemos que tener esa financiación adecuada a que se reconozca en el coste el tema insular. ¿Van a apoyar, van a presionar dentro de sus partidos para que Canarias tenga una financiación diferenciada de la España peninsular? ¿Alguna intervención? Si no, el Partido Popular. Restando. Ana Zurita, ¿sería su turno? ¿O? Bien, Ana Zurita. A ver, siguiendo con los desafíos del Estado, para mí es importantísimo, para nosotros habíamos hablado también de la violencia de género y no me gustaría acabar el bloque sin dejar pasar este tema, porque todo lo que estaba en el Congreso tramitándose, lo que estaba en el Congreso caminando, se paraliza con la llegada de Pedro Sánchez. Había un pacto de Estado por la violencia de género y había que seguir trabajando en él. Cuando llega Pedro Sánchez, todo se paraliza absolutamente, incluso la financiación que estaba prevista para el Pacto de Violencia de Género queda también en veremos, y es un tema que, se debe dejar, pienso que debemos seguir trabajando en él. Siguiente punto importantísimo que nos parece como desafío del Estado, es la recesión económica que estamos sufriendo. No reconocen, son iguales que Zapatero, no reconocen que estamos en una recesión económica importante. Y ahora mismo está lastrando, es uno de los temas que está lastrando la economía de Canarias y la economía general en España. Desde que llega Sánchez al gobierno, lo único que hace es cercenar los presupuestos que teníamos para Canarias. Yo creo que eso habría que ver realmente cuál es el proyecto que tiene Pedro Sánchez ahora mismo para Canarias, y ver realmente qué va a hacer con nuestras inversiones, qué va a hacer con nuestra financiación y qué va a hacer con el desarrollo de nuestro régimen económico y fiscal, porque eso es uno de los temas que realmente está lastrando esa recesión económica y ese paro que hemos conocido hoy con los datos de la EPA. Alberto Rodríguez. Bueno, desafío del Estado como una catedral que ha señalado el movimiento feminista, ¿no? La política de cuidados, el poner los cuidados en el centro, el progresivo envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida. Voy a dar 2 datos que son demoledores. 1 de cada 3 hogares
1 de cada 3 hogares de este país necesita cuidados, bien sea por crianza, bien sea por dependencia o bien sea por enfermedad. 1 de cada 3. Y en el 64% de los casos, los que les cuidan son mujeres sin recibir ni un solo euro de ellos, por ese trabajo y por supuesto sin que sea reconocido y sin que sea cotizado. Frente a esto, yo creo que el patriotismo no es ponerle la bandera a ver quién la tiene más grande, sino apostar por los servicios públicos y por 2 vías bien claras para solucionar esta crisis de cuidado que hay, este desafío del Estado. Por un lado, educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal, como es el resto de la educación pública, y por otro, financiar adecuadamente el sistema de dependencia, que liberará a un montón de mujeres de la condena de los cuidados sin remunerar y generará muchísimo empleo en nuestro país, muchísimo empleo en nuestro país. No olvidemos que por cada millón de euros que se invierte en atención a la dependencia se generan 38 empleos de calidad. Creo que el futuro del país y el de Canarias pasa por ahí. Por tiempo es el turno de Melissa Rodríguez, si quieren. Somos el único partido nacional que tiene una agenda canaria y en ello además va el reconocimiento implícito de que lo que defendemos es la igualdad y por eso hay que reconocer ese 16% aproximadamente más que cuestan los servicios básicos. Es la manera de defender la igualdad. Yo le preguntaría a la señora ahora más que le explique a los canarios por qué votó que sí al cupo vasco, al recálculo del cuponazo vasco, porque no hay medida de mayor desigualdad en nuestro país que esa. Pero quiero hablarles de despoblación, quiero hablarles de medidas. Está reconocido en la Constitución. El recálculo no estaba amparado por ningún técnico, pero entiendo que a sus socios de listas europeas tiene que hacerles algún cariñito. Pero bueno, explíqueselo a los canarios. En materia de despoblación, proponemos que se baje el 60% del tramo nacional del IRPF para todos esos municipios que tengan menos de 5.000 habitantes. En Canarias afecta en concreto a 27 de nuestros 88 municipios. Es el momento de tomar medidas para que no se nos queden municipios vacíos ni tampoco islas vacías. Por tiempo, si no, el Partido Socialista acumula más. Segundo, Héctor Gómez. Muy bien. Desde luego son numerosos los retos importantes y de notable envergadura. Desde luego aquí se ha hablado de pensiones. El Partido Socialista plantea apostar, no solo blindar las pensiones, sino seguir en la senda de crecimiento conforme al IPC. Esa es una medida que pretendemos impulsar en diálogo con el resto de formaciones políticas, es nuestro propósito. Pero también en materia de financiación autonómica queremos seguir avanzando y en el ámbito local también, no dejar a las administraciones locales de lado, y ese es uno de los compromisos que adquirimos. Solidez económica. El Partido Socialista hoy presenta una realidad España, menos deuda pública, menos déficit, mayor robustez en la economía. Estamos en disposición de afrontar todo aquello que se plantea en el contexto internacional y que afecta, de la que no somos ajenos a esa realidad internacional, al ámbito de la economía en nuestro país. Hay aspectos. Con el Partido Popular se triplicó el independentismo en Cataluña. Con el Partido Socialista en el último SEO ya bajaba a casi un 40% los independentistas en Cataluña. El último SEO es el CIS catalán, para que quede claro. En relación a las cuestiones que planteaba Ciudadanos, artículo 2 de la Constitución. Estamos llegando casi al tiempo. Lo estamos consumiendo ya, lo sentimos mucho. Seguimos con Ana Oramas, Coalición Canaria Nueva Canaria. Pues yo quería hablar de las pensiones. Quería hablar de las pensiones porque yo creo que es humillante decir que todo está hecho porque se va a subir el IPC. El IPC es el 1% si lo ajustamos. Y a una pensión máxima de 2.400 euros, pues sí, le puede subir 30 euros, pero a una pensión no contributiva, a una pensión de viuda bajita, pues le subes un euro. Nosotros desde Coalición Canaria todos sabemos que en Canarias son muchísimas más las pensiones no contributivas que en la península y lo que proponemos es una acción sobre las pensiones más bajas porque 30 euros a una pensión de 360 euros pues le da, es una subida que no te da para vivir, que no es digna, porque no es digna, pero por lo menos resuelves algo. Pero desde luego lo que no puede admitirse es que se diga que se sube el IPC y está arreglado el futuro de las pensiones y de las pensiones mínimas, hay que tenerlo. El tiempo, muchísimas gracias. Turno de Ciudadanos, 32 segundos aproximadamente. No reconocer el periodo de recesión es llevarnos otra vez a la etapa de Zapatero y esa negación de que venía una crisis. Ojo a todos los que nos están escuchando porque la negación sigue siendo parte de sus políticas. Antes les hablaba de un reto al que nos enfrentamos que es el clima. Canarias puede mirar hacia un modelo 100% renovable y sostenible y para eso tenemos que poner todos de nuestra parte y convertirlo en una oportunidad que pueda crear empleo también en materia de innovación en las islas. Y en materia, y sabiendo los retos a los que nos enfrentamos, quiero desde aquí lanzar un gracias profundo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y defender la equiparación salarial. Bueno, tiempo justo, último turno para hablar sobre este bloque, 11 segundos aproximadamente, Unidos Podemos. Un desafío
del Estado que tenemos clarísimo es ver cómo vamos a afrontar la recesión económica, y el 10 de noviembre van a poder elegir si eligen la ciudadanía, si eligen partidos que va a hacer los recortes por abajo como han hecho siempre, o si los recortes se harán por arriba. Pues muchísimas gracias por esta intervención en este primer bloque. Continuamos, Roberto. Ponemos nuestros cronómetros a cero, de nuevo sus 4 minutos para este segundo bloque sobre economía y empleo. Algunos nubarrones en el horizonte hemos visto hoy en torno al empleo, precisamente con un mes de octubre en el que ha subido el paro. Es verdad que suele ocurrir en el mes de octubre, pero según algunos datos es el peor octubre desde 2012. También Canarias suma desempleados, aunque es la comunidad autónoma que lo hace en menor medida. Otros temas que les proponemos, porque recordemos que son bloques abiertos, pues ahí está la ralentización económica, el Brexit, la guerra comercial, como afecta también a España y a Canarias, o la crisis de Thomas Cook. Comienza este turno Ana Zurita. Sí. Muy bien, bueno, como ya dije, la recesión económica es uno de los principales problemas que amenaza a España y a Canarias, y una de las principales preocupaciones del Partido Popular. Y lo que nos diferencia de la izquierda, pues es que mientras ellos niegan la mayor, recuerden que Zapatero siempre lo negó y acabamos al borde del rescate, pues nosotros tenemos un proyecto económico para España y personalizado para las peculiaridades de nuestra tierra, y que lo basamos, bueno, en 5 ejes fundamentales que los voy a contar. Primero, la revolución fiscal. O sea, decimos revolución fiscal, o sea, porque no se trata solo, bueno, de bajar el IRPF, los tipos máximos hasta el 40%, o el impuesto de sociedades al 20%, suprimir los impuestos de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales, que por cierto en el gobierno de Canarias el señor Torres pues quiere ya volver a imponer lo que ya teníamos bonificado, sino que además lo que pretendemos es incentivar fiscalmente pues todas aquellas actividades que queremos promocionar para generar empleo. Luego, nuestras medidas para el fomento del empleo, terrible en Canarias. O sea, hoy hemos conocido los datos de la EPA, con respecto al año pasado tenemos 17.400 parados más, y hoy se han dicho, hoy teníamos 5.400 parados más que el mes pasado. Eso es terrible. Y Canarias, bueno, conociendo que es tierra de emprendedores, que nuestro tejido productivo pues lo formamos sobre todo pymes, autónomos y trabajadores, somos la tercera comunidad de autónomos, pues tenemos como medida también pues esa tarifa plana, prolongarla 12 meses más y 24 meses más para nuestros jóvenes parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género, porque se trata de que los autónomos además tengan más dinero en el bolsillo, 3.000 euros más al año que pudieran tener con el gobierno socialista. Y para nuestros jóvenes y el empleo, pues tenemos un plan también de formación adaptada al mercado del trabajo, tanto universitaria como de formación profesional. Seguiremos trabajando también la formación profesional dual y el bilingüismo, fundamentalmente para los jóvenes, y además incluir en los programas formativos, digamos, todas ponerlos en conexión, digamos, con las agrupaciones sindicales y empresariales. Y lo que queremos es que nuestros jóvenes salgan formados y salgan a trabajar. Pero también tengo que decir que todas esas medidas ya las había puesto el Partido Popular en nuestro régimen económico y fiscal, y se han quedado absolutamente paralizadas porque el gobierno socialista no ha sido capaz de poner en marcha ninguna de ellas. Señor Rodríguez. Bueno, yo decirlo primero a la gente que nos está escuchando que muchos hitos cuando se proponen bajadas masivas de impuestos en campañas electorales, porque realmente lo que están diciendo cuando dicen eso es que se van a recortar en algún lado, que vamos a recortar en sanidad, que vamos a recortar en educación, en dependencia, en carreteras, en basura, lo que sea, porque si se bajan todos los impuestos, la base de un estado del bienestar y de un estado de derecho es la recaudación fiscal. Lo que hay que ver de dónde se cogen esos impuestos. Evidentemente, en cuanto a nuestra política fiscal, nuestras propuestas, lo tenemos bien claro. Hay que ir a por los bancos. 60.000 millones de euros que le prestamos de dinero público, que de Guindos dijo, no, ustedes no se preocupen que eso se va a devolver hasta el último euro. Pues hay 60.000 millones de euros que le prestamos a los bancos y que ya no nos dijeron que no tienen pensado devolverlos. Por lo tanto, hay que gravar con un impuesto especial a la banca hasta que nos devuelva ese dinero que es de toda la gente trabajadora de este país. Y después, que las grandes empresas tengan un tipo efectivo como mínimo del 15%. Es un disparate que los autónomos estén pagando un 25%, que los trabajadores por cuenta ajena paguemos en nómina un 19%, un 22%, un 24%, un 26% en función de lo que cobra, y que después las grandes empresas de este país paguen
Lo que pagan efectivamente el tipo real es de un 7 o un 8%. Y esto no lo dice Unidas Podemos, esto lo dijo el señor Cristóbal Montoro. Por lo tanto, nosotros consideramos una barbaridad esta evasión fiscal legal y creemos que tiene que haber como mínimo un tipo efectivo de las grandes empresas del 15% en el impuesto de sociedades. Señor Gómez. No somos ajenos a lo que sucede en Europa y desde luego nuestro planteamiento es una política fiscal progresiva dentro del marco establecido y el resto de países de la Unión Europea. Desde luego tenemos un propósito claro, que es el de seguir impulsando las políticas sociales. Es nuestro propósito. Nos preocupa muy mucho cuando se habla de bajadas masivas de impuestos y no se da respuesta a las necesidades de aquellos que más lo necesitan en este país y también en esta comunidad autónoma. En el caso de Canarias tenemos un grave problema estructural en el mercado de trabajo, pero un grave problema estructural. Y lo hemos notado en situaciones de bonanza económica y también en situaciones de crisis cuando se ha manifestado con mucha violencia en Canarias. Desde esa perspectiva nosotros debemos atacar a las principales estructuras legislativas del mercado de trabajo. Hablo de la reforma laboral, de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, un nuevo estatuto de los trabajadores e implementar una estrategia en materia de políticas activas de empleo, de formación profesional y formación por el empleo. Es el momento de vertebrar políticas innovadoras, políticas que sean capaces de sacar a los jóvenes que están fuera del mercado laboral, a los mayores de 45, de 52, que se encuentran también en situación de exclusión social o riesgo de padecerla. Ese es el propósito del Partido Socialista, vertebrar políticas de impulso dialogando con el resto de formaciones políticas. Ojalá. Bueno, yo creo que detrás de los datos del paro hay rostros. Hay 5.600 canarios que han perdido el empleo. Y yo creo que lo más preocupante es que en Canarias, a diferencia de la península, los nuevos parados tienen rostro de mujer. Y que además ha bajado lo que son contratos indefinidos un 18%. Es el peor dato, como decía el periodista, desde el año 2012. El año 2012 fue el año más duro de la crisis. Y Canarias es la economía más externalizada de nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos el turismo, el 40% de nuestra economía. Tenemos problemas por la recesión de Alemania, el tema del Brexit, pero también toda nuestra agricultura es de exportación. Y yo creo que además toda la gente que está parada en el sector de la construcción, porque la construcción también está parada y se ha paralizado la inversión pública con el gobierno socialista. Por eso los datos de hoy nos dan la razón de si casi esos 1.000 millones que logramos los nacionalistas canarios poner en los presupuestos, que son inversiones en arreglo de colegios, en infraestructura turística, en el convenio de costas, en convenio de vivienda, en carretera, hubieran venido a Canarias, hubiéramos no solo resuelto un tema de infraestructura, sino también se hubiera podido dar trabajo a miles de personas en el sector de la construcción. Y yo lo que pediría es un esfuerzo del gobierno que salga de las urnas para de forma inmediata, antes del 31 de diciembre, firmar todos esos convenios que tienen nombre y apellidos y solo hace falta voluntad política del gobierno socialista en funciones. Señora Rodríguez. Bueno, yo entiendo que para el Partido Socialista y para Podemos su modelo es freírnos y freírnos impuestos. De hecho, con los presupuestos que acaban de presentar en la autonomía, no solo nos suben los impuestos, también nos querían subir la luz. Luego dijeron que bueno, que ya veríamos porque venía la campaña electoral y encima nos quieren poner el impuesto de heredar. Ustedes que trabajan toda su vida para tener su casita y sus cosas, cuando se las quieren dar a sus hijos, los señores del Partido Socialista y de Podemos quieren que volvamos a pagar. A partir de los 300.000 euros, eso quizás hay que contarlo. Digo yo en el debate, quizás no creo que todo el mundo herede 300.000 euros, pero bueno. Pero bueno. Señora Rodríguez. Muchas gracias. Está claro que si se ponen nerviosos es porque tocan la fibra de la verdad. Porque mienten. Bueno. Adelante. Lo que está claro es que el modelo de impuestos para ellos es subir, subir y subir. Nosotros, donde estamos gobernando, ya estamos demostrando, como en Andalucía, que gobernamos con el Partido Popular, que se pueden bajar los impuestos y se recauda más, porque es un ejemplo muy básico. Imagínense que la señora Aramas tiene una tiendita y yo tengo más dinero. No, imagínense, y yo tengo más dinero en mi bolsillo porque me bajaron los impuestos. Pues yo gasto más en la tienda de la señora Aramas, con lo cual ella tendrá más trabajo, se recaudará más porque vende más productos y yo tendré más dinero en mi bolsillo. Donde nosotros queremos el dinero es en los bolsillos de todos los canarios y se puede recaudar más bajando los impuestos. Lo que entiendo que hay partidos que no aspiran a esos modelos. Pero yo quiero hablar de algo que me preocupa enormemente y es que el empleo juvenil en Canarias está en tasas superiores al 40%. Proponemos que el primer contrato que se le haga a nuestros jóvenes esté bonificado al 100% el primer año y que se pueda extender al segundo año en caso de que haya alguna discapacidad, que se pueda
alargar a 3 años, pero también algo importante que conseguimos, que nos costó mucho arrancarle al Partido Popular, y era ese complemento salarial para esos SISI, para esos jóvenes que sí que trabajan y que sí que quieren estudiar, y que el Partido Socialista, según llegó al gobierno, les quitó. Creemos que los jóvenes son el futuro y vamos a seguir trabajando para que puedan salir adelante. Señor Gómez. Bueno, que veo que lanzan alegremente acusaciones sin ningún tipo de fundamentación. Yo quiero hablar de las propuestas del Partido Socialista y hablar en positivo, esto de estar en esa dinámica constantemente destructiva. Me gustaría en cualquier caso luego trasladar una pregunta a propósito de los pactos territoriales en diferentes puntos de nuestro país. En el ámbito de los autónomos, claro que el Partido Socialista pretende equiparar a los autónomos de manera progresiva hasta alcanzar la realidad, tanto en garantías como en protección de los trabajadores por cuenta ajena. Esa es nuestra voluntad y así lo reflejamos en nuestro programa electoral. Impulso real al sector primario. Ha sido el Partido Socialista quien se han comprometido desde una perspectiva transversal, comprendiendo la transición ecológica, prácticamente implementándola en la realidad de todos los ministerios e implementándola dentro del marco de la Agenda 2030 para que sea una realidad en todas las administraciones y nos obliguemos todos a trabajar en esa dirección. Y eso tiene que ver muy mucho también con la realidad del sector primario. Y queremos trabajar para impulsar esa realidad que en nuestra economía juega un papel también importante. No puedo dejar a un lado el sector turístico, a pesar de los buenos datos que se dibujan en esta feria que se está celebrando en estos momentos, la World Trade Market, para finalizar este año en Canarias y en el conjunto del país, que estamos en cifra récord en el conjunto del país desde el año 2016, venimos batiendo constantemente datos tanto en gasto en destino como en número de turistas. En Canarias tenemos muchos retos por afrontar y bien lo han comentado al principio, el Brexit, realidad internacional. Desde luego, nuestro compromiso para estos próximos 4 años pasa por vertebrar no solo, sí, la inversión de lo público del Gobierno de España en Canarias, sino desde luego establecer estrategias y alianzas estrategias en nuevos mercados emergentes que nos permitan seguir creciendo, porque España es el país más competitivo del mundo como destino turístico y Canarias está a la vanguardia de los destinos turísticos de este país y del contexto internacional. Por lo tanto, estamos en un escenario en el que podemos seguir avanzando y creciendo. Repito, ojito con quien propone en campaña electoral y lo hace además después, lo malo que después lo ejecutan, bajadas masivas de impuestos a todo el mundo. Los que se ponen nerviosos cuando dicen, oye, que los bancos tienen que pagar más impuestos, oye, que las eléctricas tienen que pagar más impuestos, oye, que los que reciben una herencia de 1 millón de euros, quizás a lo mejor tienen que cotizar con eso, porque es que resulta que con todo ese dinero lo que pagamos son los servicios públicos. Lo contrario a ese modelo es vivir en un país en el que no tenemos educación pública, en el que no tenemos recogida de basura, en el que no tenemos carreteras públicas, en el que no tenemos sanidad pública. Y el que tiene dinero, los ricos, se pagan la sanidad privada sin ningún problema. Ahora bien, como tú seas de clase trabajadora, tengas una enfermedad grave en tu familia, tengas un embarazo con complicaciones, lo que sea un parto con complicaciones, eso, ¿quién te lo va a pagar? Si tienes dinero, bien, y si no, pues te aguanta. Ese es el modelo que están poniendo sobre la mesa los que quieren acabar con todos los impuestos. Ojito con lo que se promete en campaña, ojito. Señora Lama. Bueno, pues yo quería aprovechar y hablar dentro de la economía de los riesgos y de las preocupaciones que tiene el sector agrario. Hace un año se aprobó el régimen económico y fiscal, una parte muy importante agraria, y desgraciadamente no se ha implementado, pero tenemos el tema del Brexit, nuestras exportaciones de tomate y de pepino. Y el otro día estuve en la cooperativa del Drago de Flor en Valleguerra, donde hace unos años trabajaban 300 mujeres en toda la comarca y ahora prácticamente quedan esas 33 mujeres. Pero en el tomate, por ejemplo, en las tomateras en Canarias, en la isla de Gran Canaria, tenía casi 10.000 puestos de trabajo, pero no se puede competir con el tomate marroquí. Y me decía la gente de la cooperativa de Valleguerra, dice, Ani, en el estatuto se aprobó que se daba a Canarias la competencia para el control fitosanitario de puertos y aeropuertos, y sigue sin dotarse. Es más fácil traer un contenedor de flor de Costa Rica o de Ecuador a Madrid que desde Canarias, que tiene que pasar 2 filtros y además sin dotación. ¿Cuándo se van a hacer las transferencias de ese estatuto a Canarias? Y sobre todo, que encima no controlas lo que entra y nos entran todas las plagas de todos los productos como la polilla guatemalteca. El sector agrario en Canarias no puede ser, como me dijo a mí la vicepresidenta cuando el tema del Brexit, una cosa menor. Señora Rodríguez. Bueno, estoy de acuerdo que nuestro sector primario tiene entre ellas las trabas de que para competir en un mercado global tiene que partir de igualdad de condiciones, y los productos fitosanitarios son clave en todos los acuerdos internacionales, y en este caso el ponente de Mercosur, que es de Ciudadanos, y hoy estuvimos reunidos con distintos grupos de agricultores y ganaderos de aquí de las islas, también de distintos colectivos.
vamos a defender, por supuesto, que se igualen. Nosotros creemos en el libre mercado, pero tiene que partir de igualdad de condiciones y los productos fitosanitarios son la clave para el desarrollo y para que no muera nuestro sector primario. También me asusta un poco que haya partidos que se den golpes en el pecho hablando del sector primario y cuando ha gobernado, pues la inversión en el sector primario ha sido bastante chiquita y supongo que lo saben. Pero quiero hablarles también de muchos del sector primario que son autónomos y de todos los autónomos en general. El Partido Popular y el Partido Socialista hablan de autónomos, pero la realidad es que cuando desarrollamos la ley de autónomos de Ciudadanos que salió adelante, la tuvieron bloqueada 6 meses porque pensaban que era demasiado ambiciosa y nos la hicieron rebajar y rebajar las expectativas. Proponemos en esta ley que si ustedes, los autónomos, no cobran más del salario mínimo interprofesional, no tengan que pagar cuota de autónomo, que si quieren ser padres o madres puedan gozar de sus bajas de paternidad y de maternidad y que tengan 2 años sin pagar esa cuota de autónomo, que la administración no pueda tardar más de 30 días en pagarles una factura, porque muchos de los autónomos tienen que cerrar sus negocios porque no se les pagan las facturas y que por supuesto no tengan que adelantar los impuestos si no han cobrado todavía esa factura. Es importante también algo para esos mayores que son autónomos, que se sienten estupendamente y aunque tengan edad de jubilación quieren seguir trabajando, que puedan compatibilizar el 100% de su pensión. Es un compromiso que tiene Ciudadanos, porque nosotros sí que creemos y lo estamos demostrando allí donde gobernamos, que ayudando a los pequeños y medianos empresarios, que son los que crean empleo, y también favoreciendo y dejándoles más bolsillo, más dinero en los bolsillos de nuestros ciudadanos, se puede recaudar más. Lo estamos demostrando, no son palabras. No hay más que ver los números de Andalucía, que por cierto, también en todos los sitios donde estamos gobernando llevamos por 100 chiringuitos políticos cerrados. Tendremos que preguntarle al bipartidismo por qué seguían construyéndolos. Están siendo ustedes unos debatientes muy disciplinados. Quiero recordarles que pueden tomar el turno de la palabra mientras tengan tiempo para ello, según vayan necesitando. Bueno, recordarle simplemente a Melissa Rodríguez de Ciudadanos que bueno, que las leyes que salen del Congreso, la ley de autónomos en este caso, pues no tienen autoría de un partido, sino son trabajos que se hacen conjuntamente. ¿Y por qué la bloquearon? Me gustaría bueno, nombrar 2 medidas que nos faltaban para nuestro eje económico y de creación de empleo. Y una importante también es el tema de la agilización administrativa. O sea, y está bien ya de poner palos y ruedas en el camino para quien quiera montar una empresa o quien quiera montar un negocio o un autónomo que quiera hacer algo. Nosotros proponemos, pues vamos a creer que sea factible crear una empresa en 5 días y portales y ventanillas únicas para agilizar todos los trámites. Y luego diversificar la economía, que es algo que ha salido ahora muy a cuenta de la crisis que tenemos en Canarias del turismo, con la crisis de Thomas Cook, la crisis del Brexit y Vueling. Y tengo que decir que me ha asombrado mucho la desaparición, en ese caso, del ministro Ábalos, y también las declaraciones que ha hecho hoy con respecto al empleo. O sea, asombroso, o sea, y habla de los datos de la EPA como que son las personas que se han decidido, pues bueno, que están más decididas a buscar empleo. Y a mí eso me parece realmente alucinante, de vergüenza. Y yo quiero decir una cosa, cuando hablamos de los desafíos de Canarias y de los retos que tiene Canarias, yo creo que la principal lastra que tiene Canarias, pues no es ni Thomas Cook ni el Vueling, o sea, es el señor Sánchez y el señor Ábalos. Ese es el principal reto que tiene Canarias para que, que desaparezcan. Empleo. Explícalo bien. Subir el salario mínimo a 1.200 euros, como ya conseguimos subirlo a 900. Acabar con el fraude masivo de la temporalidad. No pueden haber contratos de menos de un mes en este país y no puede haber contratos de más de 6 meses en este país que se sigan considerando temporales. Si dura más de 6 meses es un contrato indefinido de manual. Acabar con la parcialidad no deseada. La hora de entrada y de salida de un trabajador o de una trabajadora tiene que venir en el contrato y aparte se tiene que registrar tecnológicamente y tiene que estar en manos de la empresa y en manos de la autoridad pública, de la autoridad laboral en este caso. Impedir la subcontratación de la actividad principal de las empresas. Esto quizás el máximo exponente de este disparate son los hoteles y son las camareras de piso que en muchos casos se ven externalizados. Recuperar la ultraactividad y la prevalencia de los convenios para que no ocurra lo que está pasando con los jubilados de Endesa. Modificar la definición de laboralidad para acabar con los falsos autónomos, que son una lacra que se extiende por todo el país y en concreto por el archipiélago. Si tienes un solo pagador, si decide tu trabajo y decide tu jornada, no eres un autónomo, eres un trabajador por cuenta ajena como Dios manda. Y por supuesto, autónomos.
Los autónomos tienen que pagar, tienen que cotizar en función de sus ingresos. Es un disparate que alguien que ingresa menos de salario mínimo tenga que cotizar a la Seguridad Social. Nosotros decimos que tiene que cotizar cero y a partir de ahí, que en función proporcional a sus ingresos, seguirá cotizando. Señor Gómez. Bueno, en el campo del mercado laboral, el Partido Socialista apuesta por un plan de empleo digno y alejarnos de la realidad de la precarización del mercado laboral que nos dejó instalados el Partido Popular, con esa política de ajustes y restricciones, con un empobrecimiento de la población activa y una dinámica perversa en ese sentido, con un mercado laboral que se ha ido debilitando. Queremos impulsar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Sabemos perfectamente el escenario de sesgo existente y en ese compromiso está el Partido Socialista. De igual manera que trasladar un mensaje de impulso a la ciudadanía, al tejido empresarial en materia de impulso a la digitalización. El ejemplo más claro lo hemos vivido con Thomas Cook y la dependencia de operadores, turoperadores de carácter internacional. Es en el momento en el que las empresas también tengan acceso a un nuevo marco en el que puedan acceder directamente a la ciudadanía. Son nuevos escenarios. No creemos en los cambios radicales de modelo. Normalmente en procesos electorales se habla de cambio de modelo. Los modelos se van transformando, van mutando y van evolucionando. En ese propósito, las administraciones públicas tenemos que liderar e impulsar, y ahí está también el Partido Socialista. No quiero olvidarme del incremento, la apuesta por el incremento del salario mínimo interprofesional, apostar e impulsar la economía social y desde luego impulsar también los salarios públicos de los trabajadores públicos un 2% en 2020. Y con la reforma laboral, ¿qué vamos a hacer esto? Ya te lo dije. ¿Derogarla? Sí, sí. Señora Ramos. Estaría encantado de verlo. Estaría encantado. Se ha quedado sin Que tiempo. lo graben, quedó grabado. Si me quieren dar un minuto, yo encantado. A ver si se atreve. Pues yo se va a quedar sorprendida, pero desde luego desde los nacionalistas canarios coincidimos muchísimo en esta materia con Podemos. Pues que lo graben también. No, lo digo perfecto. sinceramente, Creo que son de sentido común. la temporalidad, la precariedad, la explotación, el abuso de tantos trabajadores, tenemos que seguir trabajando para luchar contra eso. Pero quería hablar un tema del sector turístico muy importante. La semana que viene se cierra el plazo para mejorar el decreto de Thomas Cook y Coalición Canaria va a meter como enmienda la aplicación inmediata de la quinta libertad aérea que está en nuestro régimen económico y fiscal en el artículo número 5, que podría permitir a todos los aviones que pasan por encima de Canarias, que son la mayoría que hacen los traslados a América Latina, África, que pudieran aterrizar y coger pasajeros. Podríamos multiplicar nuestra conectividad por 2.000 o 3.000 y no podríamos, después de las noticias hoy preocupantes de esa fusión de Iberia y Air Europa, que hay que estar muy vigilantes porque es el dar el monopolio de casi todas las conexiones Canarias-Península a una sola compañía. 8 segundos para Melissa Rodríguez, ¿los aprovecha? Sí, por supuesto. Sí, adelante. Menos burocracia, vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España, ya lo estamos haciendo donde gobernamos y hay que abordar el decreto de Thomas Cook de una manera valiente. Ya hemos registrado nuestras enmiendas, estamos comprometidos con el sector turístico de las islas. Siguiente bloque, Pilar. Bueno, antes que nada me gustaría hacer un apunte porque nos están preguntando a través de las redes sociales y es que cada uno de los candidatos y candidatas que nos acompañan esta noche han sido designados por su propio partido político, han sido los partidos políticos quienes han elegido a quienes nos acompañan esta noche. Por cierto, que si quieren interactuar con nosotros les pedimos que utilicen ese hashtag RTVC10N. Bueno, pues vamos ya con el siguiente bloque, es uno de los grandes caballos de batalla, la gestión de los servicios públicos. Es la hora de hablar de sanidad, de educación, de pensiones. Sabemos que es muy poco el tiempo para hablar de estos asuntos tan importantes, así que les proponemos que seleccionen quizás lo que ustedes destacan de su programa electoral. Y comienza este bloque, Anorama. Bueno, yo ya hablé de pensiones y quería dedicar este bloque al drama de la violencia de género. A mí me partió el alma la semana pasada el conocer esa sentencia donde a una niña de 14 años que estaba inconsciente abusaron, la violaron, 5 energúmenos y hubo una sentencia que dijo que como la niña no se había resistido porque estaba inconsciente, pues fue abuso y no fue violación. Aprobamos con mucha discusión, pero con mucha ilusión, el pacto por la violencia de género, pero quedaba el reto de modificar el Código Penal, de proteger más a esos niños, de cambiar muchas leyes en este país, de formar gente, de formar jueces. Y yo creo que no puede esperar ni un minuto, que debe ser el primer reto como sociedad, el que al día siguiente de constituirse el nuevo gobierno y las Cortes, desarrollemos toda esa ley de violencia de género. Ha sido terrible este año las mujeres y los niños y no se puede dar
ni un paso atrás en la defensa de la vida de las mujeres. Y creo además que tenemos que educar en los colegios, en otra vez recuperar ese respeto que se ha perdido, ese sentido de la propiedad de las mujeres y del cuerpo de las mujeres, y que además haya fuerzas políticas que en este momento estén poniendo en cuestión esta ley de violencia de género es inadmisible. Y tenemos que cerrar filas. Y espero que eso se haga como primera medida en esta legislatura, que no haya ni una mujer asesinada más en este país. Melissa Rodríguez. Yo quiero cerrar algo del bloque anterior, porque el señor de Podemos estaba hablando de que ojos con los que dicen que hay que pagar impuestos, pues tendremos que decirle a Echenique que pague sus impuestos, porque tenía en negro a aquella persona que trabajaba en su casa. Así que hay que poner las cosas también sobre la mesa, y para hablar también tendremos que dar todos ejemplos. Pero quiero sumarme a la petición de la señora Oramas. La violencia machista es una lacra que padecemos lamentablemente en nuestro país, que sacamos un pacto de Estado todos juntos, y que creo que todos juntos, y no utilizándolo en campaña electoral, tenemos que hacer un compromiso para que esa gran lacra deje de existir en nuestro país. Señor Gómez. Sí, hemos hecho un recorrido también en el ámbito de las pensiones con anterioridad. Quiero incorporar, desde luego, en el discurso de violencia de género, que lamentablemente en este ya año 2019 hemos superado el número de víctimas al pasado ejercicio, 2018, lo cual es un drama, e invita a reflexionar a todas las formaciones políticas a dejar determinados temas de especial relevancia y repercusión negativa para la sociedad, a comprometerse, a trabajar de la mano, dejar a un lado el interés partidista y comprometerse con la sociedad. A nosotros nos preocupa la posición de determinadas formaciones políticas de ultraderecha, que entienden que desde lo público no se debe trabajar en esa dirección, de trabajar contra esa lacra. Desde luego, nuestro compromiso es absoluto, e invitamos a todas las formaciones políticas, como ya han trasladado, y honestamente me satisface, me alegra oír esas intervenciones, de compromiso y de lealtad con el resto de formaciones que queremos trabajar contra esta lacra, pero desde luego también contra la desigualdad social. Encontramos una sociedad que se rompe en determinados aspectos, y desde luego el Partido Socialista quiere vertebrarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues en el ámbito educativo, derogar la LOMSE, queremos establecer una nueva ley educativa que permita acceder y que mejore los resultados en materia de resultados de los estudiantes, los jóvenes y no tan jóvenes en nuestro marco educativo. Y algo que es muy importante para también la convivencia, para el mercado laboral, impulsar las escuelas infantiles de 0 a 3 años y que sean gratuitas. Esto es fundamental para facilitar la conciliación en el mercado laboral. ¿Por qué se levantaron del Pacto de Estado por la Educación? Es el turno en esta primera intervención. Enseguida lo puede preguntar señora Rodríguez. De Unidas Podemos, por favor, de Alberto Rodríguez. Bueno, pilar fundamental del Estado del Bienestar, pilar fundamental de cualquier democracia que se precie de serlo, son las pensiones. En esto, además, hemos visto la fuerza del movimiento de pensionistas en las calles. En esto nuestras propuestas son bien claras y concretas, y además las llevamos en una proposición de ley al Congreso. Por un lado, rebaja de la edad de jubilación a los 65 años. Es un disparate que tengamos, en el caso concreto de Canarias, ya lo ha dicho algún compañero, un 50% de paro juvenil, y estemos forzando a la gente a trabajar hasta los 67 años, y hay quien plantea desde los poderes económicos que debería ser 70 o debería ser incluso 75 años. Nosotros proponemos permitir que la gente trabajadora elija los 240 mejores meses de su vida laboral para el cálculo de la pensión, para ver la cuantía de la pensión, porque dada la precariedad que hay últimamente en el mercado laboral, pues escoger solo los últimos te puede penalizar. También permitir la jubilación ordinaria a los 61 años si tienes 35 años cotizados. Y por supuesto, que no se nos olvide derogar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización para unir la cuantía de las pensiones al IPC, que si sube la cesta de la compra, que si sube el alquiler, que si sube la guagua, que si sube el tranvía, suban igual pues el precio de las pensiones la cuantía de las pensiones. Y por supuesto las no contributivas. 40.000 personas las cobran en nuestro archipiélago, en su gran mayoría son mujeres, que son pensiones de jubilación o bien por invalidez. O gente que fue a Venezuela. Efectivamente, gente que trabajó en sus amas de casa, que trabajaron en el campo, etcétera, que no pudieron cotizar. Son 40.000 personas que están cobrando 390 euros. Eso es un disparate. Eso es una vergüenza. Nosotros proponemos que como mínimo deberían estar en 600
400 euros, que es el umbral mínimo que marca la Unión Europea, del umbral de la pobreza, y a partir de ahí ir viendo en función de las personas que tengan a cargo y demás. Ana Zurita. Sí, bueno, por supuesto que me sumo a todas las apreciaciones que se han hecho sobre el pacto de la violencia de género y además recordar que fue un tema que salió en el Congreso, bueno, con el acuerdo de muchos partidos de diversas ideologías. Y también quiero recalcar que, bueno, por lo menos desde el Partido Popular no vamos a ceder ni un ápice de todo lo ya conseguido. Y esto lo digo, bueno, porque hay otros partidos que no están aquí presentes que proponen cambios en lo que ya tenemos acordado entre todas las fuerzas políticas en el Congreso. Y para nosotros, digo, la mejor política social que hay es el empleo, es la creación de empleo, pero empleo digno. Y no me gusta tampoco que se le atribuya al Partido Popular que les gusta crear empleo precario y empleo en malas condiciones. Eso no es cierto. Y de hecho, bueno, somos los únicos que sabemos compatibilizar crecimiento económico y estado del bienestar. Y nosotros, vamos, ofrecemos para nuestros jóvenes, bueno, ya he explicado en la Asociación Empleo y la Asociación Formación, pero lo que ofrecemos es un modelo educativo que permita a nuestros jóvenes eso, conseguir un empleo, que salgamos en Canarias de la cola del informe de PISA y que además nuestra formación pues esté adaptada a las demandas empresariales. Otra cosa que proponemos es la educación concertada para el bachillerato y también, por supuesto, gratis la formación de 0 a 3 años para que todas las madres puedan trabajar. Y lo que nos preocupa realmente, o sea, voy a dedicarme a nuestros jóvenes y a nuestros mayores. Con respecto a nuestros mayores, está claro que hay que garantizarle la pensión sobre todas las cosas. Y nosotros nunca haremos, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Socialista, que congeló las pensiones, el único partido político en España que ha congelado las pensiones. Y ahora en campaña saca una subida del 0,9%. Y a mí me gustaría decirles, bueno, que no les engañen, El Partido Popular ha revalorizado las pensiones desde que ha gobernado un 17%. Y en los presupuestos que están vigentes, los de 2018, porque el Partido Socialista no ha conseguido aprobar ninguno, las pensiones se suben un 15% para las madres que han trabajado, se suben un 7% las pensiones de viudedad, un 3% las mínimas y un 1,6% las generales. Y hay que seguir trabajando por ello, vincularlas al IPC y también a otros indicadores económicos. Pero lo que es importante es que hay que seguir trabajando también en el marco del Pacto de Toledo y no sacar este tema en campaña diciendo cosas pues que no son. Para nuestros jóvenes, aparte de nuestro programa de formación y empleo, tenemos un programa también específico para la vivienda de los jóvenes. Sabemos que en Canarias es una lacra. Somos líderes en alza de precios de vivienda y líderes también en escasez de la oferta. Y tenemos dos programas, digamos, de medidas concretas y medidas a corto plazo y a medio plazo. A corto plazo, poner vivienda en el mercado con seguros de arrendamiento contra impago y contra actos vandálicos. También tenemos incentivos fiscales al arrendamiento de vivienda y también para la compra. Para aquellos jóvenes que quieran obtener su primera vivienda, el Estado tiene un fondo de garantía que avala a aquellos jóvenes que no pueden permitirse la entrada. Para nuestros jóvenes y para nuestros mayores, esas son las medidas principales que proponemos. Hombre, no seré yo quien defienda al Partido Socialista, pero decir que en la época de gobierno del Partido Popular las pensiones subieron un 17%, cambien la calculadora porque la tienen estropeada y porque la gente tiene memoria, y las movilizaciones de millones en la calle subieron a partir de la reforma en 2013 un 0,25 al año, 0,25 2014, 0,25 2015, 0,25 2016, 0,25 2017. Decir que subieron un 17% creo que es reírse de la gente directamente, con todo mi respeto. Reírse de la gente es decir que se suben ahora un 0,9% en campaña, cuando ya saben que tienen una subida aparejada. Dije que yo no voy a hacer que voy a defender al Partido Socialista, pero decir que se subieron un 17%, por favor, que la gente tiene memoria. Bueno, decía que por tiempo era la que más tiempo tenía acumulado la señora Rodríguez, pero evidentemente pueden interrumpirse cuando lo consideran necesario. Melissa. A mí me llaman la atención varias cosas. Lo primero, porque hablan de que Canarias está la última en educación, en sanidad, pero es que quienes han gobernado Canarias han sido pues el Partido Socialista con Coalición Canaria o con el Partido Popular, y estamos de los últimos en todo, pues será por quienes nos han gobernado, digo yo,
o no será por generación espontánea. Entonces, que ahora me digan que tienen la receta milagrosa para todo, a mí me preocupa. La pregunta que yo le hacía al compañero del Partido Socialista, sin mala intención, es preguntarles por qué, si hablan de educación y del Pacto de Estado por la Educación, ¿por qué se levantaron de esa mesa en la que estábamos trabajando? Porque nosotros sí que creemos que tiene que haber un Pacto de Estado por la Educación, que tiene que haber unos contenidos iguales para todo nuestro país, que tiene que haber una dignificación de la educación pública y que ésta sea bilingüe de verdad, que en julio y en agosto también haya clases de idiomas para que nuestros jóvenes salgan mejor preparados. Y algo que es clave, todas las familias o muchas familias de Canarias cuando empieza, bueno, y de toda España, pero en Canarias en concreto, porque estamos aquí, cuando empieza el curso se echan las manos a la cabeza pensando en el material escolar, en los libros. Proponemos que los libros de texto sean gratis porque la educación tiene que ser un bien accesible para todos nuestros ciudadanos. Al fin y al cabo son esas generaciones las que van a ser el futuro de nuestro país. Señor Gómez. Sí, bueno, en materia de pensiones, ya que hemos entrado, Alberto, te agradezco el esfuerzo por defender posición, pero bueno, y el Partido Socialista tiene criterio. El Partido Socialista no olvidemos que ha vertebrado y ha impulsado el estado de bienestar. Pero y la congeló en 2010. Hay algo que decir. Gracias, Alberto, nuevamente ahora por dar un bandazo al otro lado. Pero bueno, en cualquier caso. Un bandazo es la realidad. Yo me remito a los datos, tanto en un lado como en el otro. Me remito a los datos empíricos de que esa es la realidad. Al menos las congeló. Sí, bueno, es mentira. Lo que ha sucedido realmente, bueno, ustedes dirán quién tiene la palabra, yo encantado de intervenir. Continúe, Vamos a ver, Gómez. el Partido Popular, en los gobiernos del Partido Popular, esquilmó la hucha de las pensiones, prácticamente dejándolo a menos cero. Es decir, vamos a ser realistas, utilizo ese término. También, eso también es verdad. Eso también es verdad. Hubo que pedir un préstamo para pagar las pensiones. Por favor, sí, claro, pero nos dejaron sin la cobertura de la hucha de las pensiones. Eso también es y eso verdad. es una realidad. Pero si nos vamos a tener que poner todos de acuerdo en el tema de las pensiones de los próximos 20 años. Vamos a dejar las pensiones aparte, vamos a trabajar todos en el Pacto de Toledo, que es donde se trabaja para solucionar las pensiones. Sí, está abierto el turno donde pueden intervenir cuando quieran. Señor Gómez, si quiere puede seguir con su intervención. Me gustaría iniciarla porque ni siquiera me voy a continuar. Quiero decir que el Partido Popular dejó la hucha de las pensiones en una situación precaria. Evidentemente nuestro propósito, y no con un fin electoralista, y ya lo hemos enunciado en numerosas ocasiones, es seguir aumentando y conforme al IPC, lo comentábamos antes, pensiones contributivas, no contributivas, hacer un esfuerzo importante también por incrementarla en la línea que comentaba la portavoz nacionalista. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo al resto de formaciones políticas. Pero no me hables de unos porcentajes que no responden a la realidad, Ana. No es cierto, Ana. No es cierto y lo sabes bien, Ana. No es cierto. En cualquier caso, el Partido Socialista plantea aspectos que creo que son imprescindibles y necesarios con carácter inmediato en la formación profesional contemporánea, que se adapte a la realidad del mercado de trabajo y a los nuevos yacimientos de empleo. Y en ese propósito, ya no solo en materia de idioma, sino también en las nuevas oportunidades que se abren en Canarias. Desde esa perspectiva vamos a impulsar una reforma importante, global. Y a partir de ahí, en materia de sanidad, claro, el Partido Socialista va a ir en la línea de eliminar progresivamente el copago farmacéutico, ese copago que impulsó el Partido Popular y que ha condicionado a tantos mayores y tantas personas sin recursos suficientes para poder asumirlo. Y desde luego seguir en el propósito de universalizar la sanidad. Es nuestra línea, lo entendemos oportuno, necesario e imprescindible también para nuestro país. Panorama. Bueno, yo tengo una hija de 24 años. Y veo a sus amigos, a sus amigas, y necesitamos que en este país siga habiendo niños, porque hablamos mucho de pensiones, pero si no hay niños, Alberto acaba de ser padre, por cierto. Enhorabuena. Y ha cubierto su cuota. Y yo lo que creo, cuando me reúno con las amigas de mi hija, ¿no? ¿Cómo va un chico joven de 24, 25, 26, 27, 28 años, 29 o 30... a decidir tener un hijo? Si tienes un trabajo, a veces de por días o por semana, es imposible encontrar vivienda de alquiler pública. La enseñanza de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, Héctor, no es que haya que impulsarla, hay que hacerla ya universal y gratuita como es a partir de 3 años. Y hay mayoría suficiente para hacerlo. Porque además tenemos una mayoría política, que lo decimos mucho en campaña, y solamente hay que implantarlo. ¿Qué necesitan los jóvenes? Necesitan poder tener una vivienda, poder tener estabilidad en el empleo y un salario digno mínimo, aunque tengas que trabajar 2 veces o 3 trabajos como tenían sus padres, ¿no? Y después poder, sobre todo las mujeres, porque todavía en este país no hay igualdad, y la carga de los hijos la llevan las mujeres, y hay muchísimas mujeres monoparentales, sin una pareja, con niños, y necesitan para poder trabajar
una escuela gratuita, porque es que si no, si tú tienes un trabajo por 600 euros de 4 horas, de 800 euros, no te da para pagar y no hay suficiente. Creo que tenemos que hacer un tema, como digo, hacia los jóvenes y para que haya niños en este país que puedan pagar las pensiones del futuro. Y después yo les quería plantear a los partidos nacionales un reto. Cuando se habla de esa España despoblada, deberíamos de plantear que en esas medidas que se están pensando, fiscales, de bonificación a la seguridad social y tal, se incluyera lo que llamamos en Canarias las Islas Verdes, es decir, La Gomera, La Palma y El Hierro, porque Melissa lo introdujo antes, pero es verdad que tenemos que aplicar políticas especiales de seguridad social y de medidas sociales para que en La Palma, en El Hierro, en La Gomera siga viviendo y sobre todo la gente joven se quede en esas islas. Gracias, señora Aramas. Por tiempo acumulado, Melissa Rodríguez. 27 municipios con menos de 5.000 habitantes, por eso creemos que la ley de despoblación tiene que ir también para todos esos municipios y también para que nuestras islas no se queden sin habitantes. Estoy de acuerdo con que los empleos tienen que ser dignos, por eso nosotros proponemos que se simplifique la manera de contratación y que uno empiece teniendo un contrato indefinido. Es clave. Si un joven quiere pensar en una emancipación que en algunos lugares de España y aquí en Canarias también parece a veces algo que no va con ellos y que es de otro planeta porque las circunstancias lo imposibilitan y tenemos que ayudarlo. Yo les voy a decir algo que me pasó a mí que seguro que les pasa a un montón de canarios y es cuando te vas a estudiar fuera y te llevas tu tarjeta sanitaria y de repente vas al médico porque estás mal y te dicen que eres desplazado y que no te asignan médico. Es indispensable que pongamos en marcha ya esa tarjeta sanitaria única y que nuestro historial médico también esté digitalizado, porque si nos multan en Granada nos llega la multa enseguida, pero sin embargo si tenemos una enfermedad crónica no hay entre comunidades autónomas ese historial digitalizado. Alberto Rodríguez. Tres datos demoledores y vamos a saber rápido de qué estamos hablando. La brecha en pensiones, la diferencia entre una pensión entre un hombre y una mujer son 4.800 euros al año. 4.800 euros al año. Otro. Solo en el primer trimestre de este año, solo en los 3 primeros meses se registraron 2.374 denuncias por agresión y abuso sexual. Esos son, esto es según el Ministerio del Interior, esos son 19 denuncias al día. Y el tercero, el más demoledor de todos. En lo que llevamos de año hay 88 mujeres asesinadas por hombres. Esto es una barbaridad absoluta. Yo creo que aquí sí que debería haber un consenso pleno y nosotros ponemos sobre la mesa soluciones. Por un lado, una ley de igualdad retributiva para acabar con la brecha. Por otro, yo creo que ya toca que solo sí es sí deje de ser solamente un lema, una consigna y pase al Código Penal. Y la tercera, por supuesto, formación a todos los niveles, formación en el sistema educativo, formación en el sistema judicial y formación en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Melissa Rodríguez. Bueno, yo quiero hablar de familias porque al final, si englobamos todo, al final se trata de esas familias, de esos valientes que al final deciden tener hijos, porque al final con la situación en la que estamos parece que uno tiene que ser valiente para eso. Proponemos que las familias monoparentales y las que tengan 2 hijos ya sean consideradas como familias numerosas con una deducción de unos 1.200 euros anuales y que a partir de 3 tengan una deducción de 2.400 euros anuales. Estamos todos de acuerdo con que la educación 0-3 tiene que ser gratuita, solo falta que quieran ponerlo sobre la marcha. Nosotros ya decimos que estamos ahí para hacerlo. Hablar de conciliación es crucial y por eso ya conseguimos 3 semanas más de los permisos de paternidad, pero tenemos que ir a la equiparación total, porque si no va a ser imposible hablar de corresponsabilidad. Igualar derechos entre las parejas de hecho y los matrimonios es una propuesta que llevamos y también acercar a esas familias que muchos miembros de Canarias, muchos canarios tienen por cuestiones laborales que salir fuera y que pierden su condición de residente. Proponemos que por lo menos un trayecto ida y vuelta anual para esos familiares de canarios residentes aquí esté bonificado con el descuento de residente. Es de ley acercar a las familias canarias. Bueno, por tiempo, 43 segundos le queda al candidato socialista. Bueno, Alberto, antes hablábamos ya de discriminación salarial, ya lo comprendemos nosotros, pero además desde la perspectiva legislativa queremos impulsarla en el Congreso de los Diputados porque entendemos que es un aspecto que tenemos que corregir con carácter inmediato en nuestra sociedad y eso es una situación que no se puede prolongar en el tiempo. A propósito de las islas no capitalinas, es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo también en materia de conectividad y enlazarlas más y mejor con las islas capitalinas. Es una necesidad, una obligación
la ciudadanía, para los residentes. No solo hablemos de conectividad en materia turística, también para nuestros residentes que lo necesitan para muchas y muchas gestiones diarias. Y en materia de vivienda, un impulso real a la rehabilitación y desde luego poner en marcha una bolsa de vivienda que dé cobertura a la necesidad de los más jóvenes. Bueno, 25 segundos, a ver cómo los aprovecha Alberto Rodríguez. Bueno, pues creo que con los tiempos que corren y frente al avance de la extrema derecha, del fascismo, del racismo y la xenofobia en las instituciones, nuestro firme compromiso para aprobar una ley trans que defienda los derechos de las personas trans en la próxima legislatura y una ley de derechos de las personas LGTBI para frenar todas estas violencias que se vienen y que sufren a diario y para garantizar sus derechos. Desde aquí nuestro firme compromiso. Bueno, ya. Cumplido el tiempo, Partido Popular, 18 segundos. Pero nosotros presentamos una iniciativa en el Congreso de medidas para el desarrollo rural y de las islas no capitalinas, que la presentamos el otro día en la Isla del Hierro, donde proponíamos medidas concretas de movilidad para la conectividad de las mismas y también un programa de vivienda específico, con ayudas a la entrada para la compra de vivienda de 10.800 euros. Lo presentamos el otro día en el Hierro y se registró en el Congreso en esta corta legislatura. Brevemente, una frase, Melissa Rodríguez. Defender la igualdad es que a nadie nos cataloguen porque decidamos amar a una persona o a otra. Y esa es una de las líneas que vamos a seguir trabajando. La igualdad tiene que ser para todos y que nadie nos condicione, nos etiquete por cómo amemos. 3 segundos, Héctor Gómez. Compromiso, trabajo y rigor para luchar contra la violencia de género y también apoyo al colectivo LGTBI. Muy bien, pues vamos con el último bloque que hemos querido centrar en Canarias. Ustedes se presentan por esta comunidad y hay algunos asuntos que tocan las islas directamente. Aunque insisto en que los temas los aportan ustedes, los que crean convenientes, nosotros proponemos algunos. Ahí está la financiación para Canarias, ahí está también el tema de la conectividad aérea, los billetes aéreos, nuestro régimen económico y fiscal, ayudas para los productores, sobre todo ahora que están teniendo tantas dificultades por las medidas proteccionistas en algunos países a la hora de exportar. Comienza este turno, Melissa Rodríguez. Bueno, el compañero del Partido Socialista hablaba de la conectividad y de mejorar las condiciones entre islas y yo creo que también hay que plantearse qué va a pasar con el Brexit porque puede que haya islas como la isla de La Palma que si no se soluciona la situación de Iberia se queden sin esa conexión fija diaria con la península. Podremos ir a Alemania, podremos ir a Polonia, pero no podremos ir al territorio continental de nuestro propio país. Por eso, cuando la ministra habla de que es un asunto de una empresa privada, a mí se me ponen los pelos de punta porque se trata de defender el derecho de libre circulación de los ciudadanos de nuestro país por todo nuestro territorio. Hay que hacer más en materia de conectividad. No solo la quinta libertad aérea, hay que hablar de códigos compartidos que hagan y que fomenten que a Canarias vengan también rutas que luego puedan enlazar con otras compañías. Hay que fomentar la competencia, es la única manera de que no se nos disparen los precios. Y por supuesto nosotros proponemos algo que ya hizo Francia con sus regiones ultraperiféricas y que creemos que es indispensable que se aplique a Canarias y es que se elimine esa tasa del queroseno para que sea también más atractivo para las distintas aerolíneas volar a las islas. Yo quería hablar de ilusión y después de frustración. Hace un año, la mayoría de los grupos que estamos aquí aprobamos un régimen económico y fiscal con un amplio consenso político y social y un estatuto de autonomía. Y me hizo gracia porque un diputado en el Congreso me dice, ahora con el REF y el estatuto aprobado, a ver qué vas a hacer un diputado nacionalista aquí en el Congreso. Ya lo tienen todos los canarios, la compensación de la lejanía y la insularidad. Y de pronto te das cuenta que un año después, ni ese estatuto con las competencias que tenía que recibir Canarias en materia de costas, en materia de transporte aéreo interinsular, en materia de control fitosanitario y tantas cosas por las que peleamos durante tantos años, ni una se ha hecho a Canarias. Pero ese régimen económico y fiscal que garantizaba sobre todo la conectividad, el 75%, pues hay un ministro, un gobierno que lo pone en duda. Y te das cuenta que cada vez que cambian un gobierno, un secretario de Estado o un ministro, vuelves a la casilla de salida a explicarles qué es Canarias. Y yo creo que esos son nuestros derechos, que nos tienen que respetar a los canarios y que no se puede admitir que el ministro Ábalos dijera que no entiende por qué viaja tanto los canarios y que iba además a mirar la declaración de la renta de los canarios que viajan mucho.
Señor Gómez. Pero para eso no tienen que haber diputados nacionalistas, es decir, ya les aseguro que los diputados canarios, por lo menos los de Ciudadanos, no solamente defendemos las islas, sino que en el cómputo de estos 4 años hemos sido los más activos de los 15 diputados canarios. Señor Gómez. Muy bien, pues desde la acción de gobierno, del Gobierno de España que lidera el Partido Socialista, que gobierna el Partido Socialista, desde luego tenemos un compromiso máximo y absoluto con Canarias. Y se ha reflejado no solo con el Gobierno Socialista, como bien comentaba la portavoz nacionalista, se aprobó el régimen económico fiscal y también el Estatuto de Autonomía. Pero no con el Gobierno Socialista, con el consenso de todos. No es que no es lo mismo. Sacar adelante no es lo mismo. Una realidad. Estaba gobernando el Partido Socialista cuando se aprobaron, independientemente del acuerdo entre el resto del Partido Socialista. De hecho, usted no estuvo ni en las negociaciones, imagínese, ni estuvo. Hay diferentes aspectos. Yo no estaba en el Congreso de los Diputados. Por eso. Pero formaba parte de la dirección del Partido Partido Socialista, pero formaba parte de la dirección del Partido Socialista federal. Son muchos los retos que tenemos que asumir y el compromiso tiene que ser de las administraciones canarias, también del Gobierno de Canarias. Existe un clima de diálogo y absoluto compromiso por sacar adelante convenios en materia de empleo que se han firmado, convenios en materia de carreteras, convenios también en materia de infraestructuras hidráulicas. Y hay no se ha efectivamente hay que seguir avanzando en diferentes ámbitos. Bueno, establecer un debate en estas condiciones con tantas interrupciones. No mentiras, hombre. Yo no estoy faltando a la verdad. He dicho que se ha firmado el de empleo, he dicho que se está avanzando en el de carreteras en determinados aspectos que dejó precisamente Coalición Canaria, que se dedicó exclusivamente a confrontar con el Gobierno de España para camuflar sus vergüenzas de inacción en el Gobierno de Canarias. Desde esa perspectiva, en esa realidad, ahí sí que no te voy a permitir eso, Ana, porque está faltando a la verdad. Melissa, ¿es verdad? Ana, ¿es verdad? En materia de competencia, necesitamos un Gobierno de España sólido para poder vertebrar todas estas iniciativas y para eso las formaciones políticas que están aquí presentes también tienen que decir qué van a hacer después del 10 de noviembre, qué papel van a desempeñar. ¿Van a seguir en la dinámica de los cordones sanitarios al Partido Socialista, al partido más votado? ¿Qué van a hacer esas formaciones políticas? ¿Quiere un voto de adhesión? Esos 400 millones de euros desaparecieron y como usted estaba en la dirección federal del Partido Socialista, ¿qué le dijo usted al señor Iceta? ¿O qué le dijo el señor Iceta y cómo justificó que desaparecieron esos millones de euros que ya habíamos consignado y acordado entre otros partidos para Canarias? ¿Qué le dijo usted si estaba en la dirección federal? ¿Le pareció bien? ¿Le pareció mal que no viniese un dinero que ya era para Canarias? No sé. Señor Rodríguez. Bueno, es que a mí este debate siempre me ha parecido súper obvio. No, que si hay unos convenios firmados, hay unos determinados dineros firmados, tienen que venir a Canarias. Y después cuando vengan, para todo, y tienen que venir a Canarias y después cuando vengan aquí, las instituciones aquí tienen que ejecutarlo. Eso nosotros siempre lo hemos dicho y nos parece obvio de sentido, de Ciudadanos dice lo que es verdad, de sentido común. Pero quiero poner un... Esto es cierto, yo diré lo que quiera o me va usted a limitar lo que yo puedo decir. Absoluto, digo, pero puedo juzgar lo que usted dice. Pues si acaso eso es censura y no creo yo que usted me quiera censurar. Pues, hago la pregunta y usted me tiene que contestar. Eso es lo que usted plantea aquí en este debate. No, yo le hago preguntas y usted no responde porque no sabe qué responder. No, claro que sé qué responder. Lo que pasa es que con el papel que desempeña Ciudadanos, que un partido venido a menos, que no sabemos exactamente qué papel va a jugar después del 10 de noviembre, que hay inconstantes contradicciones y que no sabemos exactamente qué va a dibujar y qué papel va a desempeñar en un Estado social y democrático de derecho. Estamos hablando de los asuntos de Canarias, caray. Pero se pone nervioso porque no sabe justificar cómo se perdieron esos 400 millones de euros para Canarias. No se perdieron 400 millones, señora portavoz. Le devuelvo el turno, señor Rodríguez. Bueno, pues dentro de lo obvio, dentro de una razón, creo que es de perogrullo lo que dije antes de este suerte de debate o discusión, hay un tema clave para Canarias que tiene que ver con el Estado y que hay unas competencias estatales, y es la vivienda. Esto es fundamental. Esto es un problema en nuestras islas. Es gordísimo en todo el país, pero en nuestras islas es terrorífico. El Consejo General del Poder Judicial, o sea que no me lo invento yo el dato, no se lo inventa Podemos, pone sobre la mesa que en las Islas Canarias hay 10 desahucios al día, 10 desahucios al día, y de esos 10, 7 se producen por alquiler, lo cual es lógico y normal que se produzca porque es que los precios del alquiler están absolutamente disparatados. Nosotros firmamos un acuerdo programático y presupuestario político con el gobierno de Pedro Sánchez que incluía, una de las cosas claves que incluía era limitar el precio máximo de los alquileres, que las administraciones locales tuvieran herramientas para limitarlo, y no lo cumplieron. No lo cumplieron porque desgraciadamente Blackstone, el fondo buitre, descolgó el teléfono, llamó al gobierno de Pedro Sánchez y le dijo: oye, mira que no, que eso no lo vamos a limitar porque yo estoy ganando en el país muchísimo dinero y que por lo tanto eso no puede ser. Pero no, es que no es una suposición lo que estoy diciendo, es que salieron en prensa amenazando
al gobierno del Partido Socialista, amenazando al gobierno del país, al final amenazando al país, esto es una cuestión de democracia. El fondo buitre Blackstone salió en prensa amenazando y diciendo, como usted haga esto, se acaba el chollo en este país y yo retiro todas las viviendas que tengo en alquiler, que es el máximo casero del país. Eso lo hizo el fondo buitre Blackstone. ¿Y por qué existen los fondos buitres? Y acabo, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, cómo esta gente ha llegado a tener este poder, cómo los bancos, los grandes tenedores de vivienda han llegado a tener este poder. Porque el Partido Popular, con el impulso, el Partido Socialista, con el impulso después del Partido Popular, inventaron una cosa que se llaman las SOCIMI, y que son unas sociedades, son unas herramientas que permiten a los grandes capitales invertir en vivienda, y para que la gente lo sepa y lo tenga claro, eso no lo puede hacer cualquiera porque necesitan 5 millones de euros de capital social. ¿Y saben cuánto pagan por hacer negocios inmobiliarios? ¿Saben cuánto pagan los fondos buitres y los grandes bancos por hacer negocios y forrarse con el derecho a la vivienda de nuestra gente? 0%. 0 euros de impuestos de sociedades. Nosotros tenemos claro que en este país hay que acabar con la SOCIMI y hay que limitar el precio máximo de alquileres, porque aquí no hay quien viva. No hay quien viva en las zonas turísticas en el sur de la isla, no hay quien viva en la zona metropolitana, no hay quien viva en las islas pequeñas, en Lanzarote, en Arrecife hay funcionarios que ni van a cubrir plazas de educación o de sanidad porque no pueden pagar el alquiler. Es una barbaridad. Señora Zurita. Sí, bueno, yo las medidas, las medidas de vivienda, yo ya las conté en un punto anterior y tengo que aclarar, que el Partido Popular está en plena disposición y además un compromiso que asumo personalmente de resolver el problema de la vivienda en Canarias. Y después coincido con mis dos compañeras en que Canarias tiene un gran problema, y el problema con respecto a las inversiones en Canarias es Pedro Sánchez. Porque se olvidó absolutamente de nosotros, solo se ha acordado de nosotros pues para subirnos los impuestos y para cortarnos toda la inversión en infraestructura, toda. Y aparte Canarias además tiene unos retos muy importantes, el desempleo, que ya hemos visto los datos de la última EPA, las dificultades de acceso a la vivienda, que acaba, tenemos otra visión, pero las tenemos también, y la carencia de infraestructura y la crisis de nuestro principal sector productivo, que es el turismo. Y todo esto, tendría fácil solución si estuvieran en marcha ya las medidas económicas de nuestro régimen económico y fiscal, que también Sánchez se olvidó de Canarias. Porque, las conseguimos en un momento en que tampoco se quería hablar de la reforma de la financiación autonómica. Y lo celebrábamos, por lo menos tenemos el REF. Pero es que también se olvidó de eso. En los presupuestos que quiso hacer de 2019 no aparecía absolutamente nada, ninguna referencia, como si no existiera, como si ese trabajo se lo hubiera tragado la tierra. Y luego, ¿qué tenemos? O sea, un convenio de carreteras firmado sí, pero donde no aparece compromiso alguno sobre cuándo se van a ejecutar las obras. Seguimos con la incertidumbre de las colas en las autopistas. Un convenio de obras hidráulicas que lo han mencionado, pero que tampoco se sabe cuándo se harán, ni cuándo se firmará y cuándo se harán nuestras obras de depuración y vertidos, pero luego sí, luego declaran la emergencia climática en las islas, con todas las obras de depuración y vertidos colgadas por ahí, no se sabe cuándo se van a hacer, y como si las soluciones y las inversiones fueran responsabilidad de otros, no de los que gobiernan en el Estado y los que gobiernan en Canarias, sino de los otros. Entonces, nosotros les digo, conscientes de que es difícil armonizar lo que son las inversiones de un gobierno estatal y un gobierno autonómico, pues mira, lo que proponemos es un plan de inversiones de infraestructuras prioritarias, y ahí pues meteremos, lo que no se puede hacer vía convenio de carreteras, vía convenio de obras hidráulicas, pues lo meteremos en ese plan, y por lo menos hay un compromiso del Partido Popular de sacar adelante pues esos compromisos que tiene Canarias y que Sánchez se ha olvidado de nosotros. Pues yo quiero terminar el cuento de Ábalos, ¿no? El último pleno, cuando él me dice que no sabe por qué viaja tanto los canarios, que después lo empeoró porque dijo que encargaba un análisis y un estudio a la Pompeu Fabra y que además iba a pedir la declaración de la renta, que viajan mucho. Yo le tuve que explicar al señor Ábalos que aparte de que esto es un derecho de los canarios, porque está en nuestro estatuto y nuestro REF, que los canarios viajan mucho porque van al médico, desgraciadamente, porque van a trabajar, porque son comerciales, porque vas a ver a tus padres, a tus hijos, y porque es nuestro derecho. Pues nosotros pagamos el AVE y los trenes de la península. Pero a ti
te dices tú, todo un ministro de un gobierno con un ref y estatuto aprobado donde está anclado ese derecho y que se ponga a investigar. El otro día en El Hierro me para un hombre y me dice, señora Orama, a mí me va a investigar Hacienda. Y digo, ¿por qué? Dice, porque tengo un furgón y voy todos los días y vengo de Tenerife, pero el día que fui a La Palma, que es el viernes, tú sabes, Melissa, que tú vas los viernes por la tarde, cómo iba ese avión de gente que venía de los hospitales de Tenerife a pasar el fin de semana en La Palma. Y yo creo que los canarios nos merecemos que de una vez por todas se nos den las herramientas, además con la crisis que viene, para poder competir en igualdad, para poder tener nuestros derechos anclados y que no haya ningún gobierno de España que lo vulnere. Porque al final los plátanos no son un jardín, son una explotación económica. Y si en Mercosur no se protege en ese tratado europeo, como están haciendo los franceses, vamos a perder las plataneras, que son renta complementaria, que son puestos de trabajo y que es nuestro paisaje. Señora Rodríguez. Sí, yo le quería decir una cosa al señor del Partido Socialista, y es que no se obsesione ni se preocupe tanto por las encuestas nuestras, que no sea que se la atragante en la suya. Y algo muy importante, que en lugar de alegar se ponga a trabajar, porque este es el trabajo que han hecho ustedes en estos 6 meses. Nada. Los 5 diputados del Partido Socialista en Canarias, cero. No han hecho absolutamente nada y nos viene a dar lecciones de trabajo a los demás. Me parece impresionante. Pero yo quiero hablar del sector primario, por supuesto, y de Mercosur. El ponente de Mercosur es un diputado, un eurodiputado de Ciudadanos. Estamos en pleno contacto continuamente con el sector agrario de las islas. Nos hemos reunido para defender sobre todo la igualdad de derechos. Creemos en el libre comercio, sí, pero en igualdad de condiciones. Y hay que garantizar que el producto de las islas no pierda. Y para eso tenemos y ratificamos nuestro compromiso. Pero también quiero hablar de I+D+I, porque quizás es que yo creo que con nuestro régimen económico fiscal podemos aspirar a mucho más, pero podemos ser un referente en materia de innovación y desarrollo, no solo en materia de energías renovables. Y en cuanto al Partido Socialista, es lo peor que le puede pasar a Canarias en estos momentos un gobierno del señor Sánchez. Nos miran la renta, se olvidan de que tenemos un régimen económico fiscal, dudan de si nos dan o no el descuento de residentes, y lo peor de todo es que desaparece el dinero y miembros de su Comité Federal que están ahí para velar que eso no pase, no nos saben explicar por qué apareció en Cataluña ese mismo día. Señor Gómez. Me ha sorprendido por confundir Comité Federal, órganos del Partido Socialista. Yo sí le pido a usted respeto, sí se lo pido, de verdad, se lo digo, señora Rodríguez, le pido respeto. Sí, enseñe usted los cartelitos, saque también un ladrillo, Cero. saque usted un ladrillo. No Pregúntele usted a los ciudadanos de La Laguna, en concreto de los chumberas, el trabajo que hizo el Grupo Parlamentario Socialista en estos meses a propósito de la realidad de la Laguna. Las chumberas, señora Rodríguez. Hable usted con la patronal turística y con el sector turístico a propósito del trabajo que han hecho estos diputados socialistas, a propósito, porque usted es la que marca aquí la pauta y usted es la que lo define todo, absolutamente todo. En cualquier caso, repito, ustedes no van a jugar un papel trascendental en la estabilidad del gobierno de este país, un partido que no sabe exactamente qué papel juega. Vamos a plantear aspectos positivos. Estamos dejando claro en este debate crispación, confrontación, bloqueo. Lo estamos viendo aquí constantemente, cartelitos, piedras y demás familiares, dentro de una dinámica de debate y de propuestas en positivo, que es lo que estamos haciendo desde el Partido Socialista, y en eso nos vamos a centrar, independientemente de toda esta dinámica sucia que no aporta absolutamente nada al mensaje que pretendemos trasladar a la ciudadanía. Sí es cierto, hay aspectos que mejorar. Tenemos durante 16 meses de acción de gobierno muchos avances en el conjunto del país, muchos avances, pero también es cierto que estamos trabajando con un presupuesto prorrogado, y lo que tienen que hacer las formaciones políticas, lo hablábamos antes en los principales retos que debe afrontar este país. Los principales retos, facilitar la gobernabilidad en España. Ese es uno de ellos. Y a partir de ahí, trabajar en el ámbito de la Constitución para evitar situaciones como las que estamos viviendo y padeciendo desde hace 4 años. Bloqueo, bloqueo y bloqueo. Y eso imposibilita poner en práctica, llevar a cabo. Sí, llevamos 4 elecciones en 4 años. Llevamos 4 años de bloqueo absoluto en este país. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros lo que planteamos es modificar la Constitución para velar por las garantías que un proceso electoral se confíe, lo que la voluntad de la ciudadanía se traslade en la acción de gobierno y en el gobierno que se pueda conformar después de la votación. Sí, me gustaría seguir hablando de un reto fundamental que tenemos con el turismo, que es la crisis de la conectividad por la caída de Thomas Cook. Y tengo que decir, bueno, que si bien coincidimos casi todos los grupos políticos en las medidas, primero que el decreto que sacó el gobierno pues no sirvió de mucho, pero sí hay que enmendarlo y complementarlo. Pero ha sido reconocido y bien valorado por la patronal, y las declaraciones públicas están ahí. Si me dejas terminar, sí, sin duda. Vamos. Por los trabajadores no sé, pero por la patronal. Bueno,
Todos hemos coincidido en que una de las medidas es la reducción de la bonificación de las tasas aeroportuarias, de todas las tasas que tiene AENA. Nosotros añadimos además el incentivar que otras compañías, otras aerolíneas, pues asienten las bases en Canarias, en Tenerife, por la caída también de Vueling. La quinta libertad, que la hemos incluido en nuestro REF, creemos que debe ser Canarias pues plataforma intercontinental. Pero también tengo que decir que ya el Partido Popular, o sea, esto no es nuevo, cuando llegó el ministro Ábalos se olvidó de todo lo que había hecho el Partido Popular, y hay que recordar que nosotros ya trabajábamos en la conectividad y en esa crisis que ya visualizábamos, y se bajaron las tasas en el DORA un 11%. También había un observatorio de la conectividad y vuelos donde se vigilaba, se tenía que vigilar todo lo que pasaba con la subvención del 75%, y también se estaba trabajando en medidas que no quiero dejar de mencionarlo, de todos esos canarios que viven fuera de nuestras islas, que no tienen la condición de residentes y que se ven en situaciones familiares que tienen que viajar, y para eso también hay que darles una solución, sobre todo a los menores y para casos excepcionales. Señor Rodríguez. Bueno, esto que voy a plantear yo aspiro a que sea de consenso entre todas las fuerzas políticas, porque además no es una propuesta nuestra, sino es una propuesta que viene de la sociedad civil y tiene que ver con conectividad. Creo que todos estamos de acuerdo y solo hace falta implementarlo, y es obligación de servicio público, declarar obligación de servicio público los trayectos entre las islas y la península. ¿Esto para qué sirve? Para limitar, para poner una tarifa máxima a los vuelos. ¿Qué conseguimos con esto? Que los canarios que se han ido fuera a buscarse los garbanzos, a tener que buscar trabajo, que fueran expulsados económicamente de aquí, puedan volver a su tierra, puedan ver a su familia. Conseguimos también que el turismo peninsular, que es clave, y más ahora con el Brexit sobre la mesa, con la caída de Thomas Cook y demás, que el turismo peninsular pueda venir, porque es que muchas veces, evidentemente, al Mediterráneo le sale más barato, pero es que a veces le sale más barato el Caribe que venir a Canarias. Y, por supuesto, dejar de regar con dinero público, que Canarias tiene muchas más necesidades que esas, dejar de regar con dinero público las cuentas millonarias de las aerolíneas. Señora Rodríguez. Bueno, yo creo que también hay que hablar de que a veces la mala gestión nos cuesta dinero a los canarios, en este caso 1.000 millones de euros al año entre lo que nos deja de ingresar el Estado, que nos tiene que mandar, y lo que no ejecuta el gobierno autonómico, porque de nada sirve que negociemos presupuestos ambiciosos si al llegar no se ejecutan aquí. Ese es uno de los grandes retos que tiene Canarias con el resto del país. Tenemos que abogar, y nosotros abogamos por unas administraciones más eficientes y por fiscalizar y que se ejecuten, garantizar que se ejecuten esos presupuestos, porque el dinero puesto en ellos no es para nadie más que para los canarios. Alberto acaba de decir algo, pero yo creo que la gran preocupación en el día de hoy es esa fusión de Iberia y de Aereuropa. Ayer. Ya lo sé. ¿Dijiste hoy? No, que hoy, Alberto. Vale, perdón, disculpa. Que lo pone él. Que lo pone él. No, o sea, lo que estoy diciendo no es así. Sí, y sobre todo lo que quiero decir, porque se va a dejar prácticamente todo el tráfico Canarias Península en manos de una sola compañía. Han salido la Organización Nacional de Consumidores, tiene que estar muy vigilante el próximo gobierno, porque una sola compañía puede fijar número de vuelos, precios, y sobre todo cuando se fusionan dos compañías de ese tipo, despiden a miles de trabajadores. La salida de Ryanair va a dejar en manos de una sola compañía prácticamente el 90%. Vamos a ver si Bruselas la autoriza. Y a 400 familias en la calle. Efectivamente. La Comisión Nacional de Mercado. Entonces, yo lo que creo es que hay que ponerse las pilas, como le dije al señor Ábalos hace un año, que no podemos estar esperando, que llevamos un gobierno en funciones con excusas, que los temas de Canarias no pueden esperar. Y termino. O los nacionalistas estamos allí, o gobierne el PSOE o gobierne el PP, se olvidarán de nosotros una vez más. Señora Rodríguez. Bueno, quería reforzar lo que ya comentaron, y es la conectividad. Es necesario incrementar los códigos compartidos y sobre todo garantizar que no se nos va a quedar aislada ninguna isla. Repito, soy de La Palma, la conexión fija que tenemos con la península es de Iberia, y si no se soluciona la situación podemos perderla. Pues le quedan 17 segundos al señor Gómez. Bueno, tenemos una red y un trabajo desde el Gobierno de España permanente y constante. No solo tengo que decir que España es el país mejor conectado del mundo, esto que quede claro. Y desde esa perspectiva el compromiso absoluto del Partido Socialista no solo es mantener, sino mejorar, como bien comenté en una intervención anterior, la conectividad de Canarias, también de las islas menores, entre islas y con la península.
Alberto Rodríguez la ha clavado, le quedan 4 segundos. Sí, yo solo le quiero decir al compañero del Partido Socialista que la última vez que alguien nos llamó de irrelevante fue el señor Montoro y le acabamos condicionando 2 presupuestos generales del Estado que sí que cumplieron con Canarias. Muy bien. Porque Bueno, pues, necesitaba el voto de los nacionalistas canarios. llega el momento, Roberto, llega el momento, candidatos y candidatas, de que ustedes puedan pedir ese voto directamente a los ciudadanos, lo que se suele llamar el minuto de oro. Y comienza con ese minuto de oro la candidata del Partido Popular, Ana Zurita. Bueno, llevamos ya 4 años y 4 elecciones y me imagino que ustedes no querrán llegar a las quintas, nosotros tampoco, aunque le tenemos que agradecer a Pedro Sánchez que nos haya dado la oportunidad de volver y salir a ganar. Ahora mismo solo hay 2 opciones, o es Pedro Sánchez o es Pablo Casado, y nosotros somos los únicos que podemos pues devolver a España y a Canarias a la normalidad, a frenar esa recesión económica, que nadie tema por su empleo, que nadie tema por su trabajo, que nadie tema por su vivienda. Lo que tenemos claro es que si votan al Partido Socialista no habrá gobierno, si votan a otros partidos tampoco se formará gobierno, solo se formará gobierno si votan al Partido Popular. Por eso les ruego encarecidamente, con humildad y con convicción, por favor, que no tiren su voto. Turno para Ana Brama. Me dirijo a todos los canarios, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los agricultores, a los pescadores, a los pequeños emprendedores y las pequeñas empresas, pero también a los taxistas. Y les digo que tienen que pensar en el futuro de esta tierra, que tienen que pensar que el día 10 de noviembre, el próximo domingo, no se elige al presidente del gobierno, se elige sobre todo el futuro de esta tierra. Y que esto no va de izquierda o derecha, esto va de que se cumpla con Canarias, gobierne la izquierda o gobierne la derecha y se nos respete. Y yo les doy mi palabra que los nacionalistas canarios no les vamos a fallar, que vamos a seguir representando el orgullo de unas islas que nunca se rinden y que vamos a seguir diciendo verdades como puño. El 10 de noviembre, el próximo domingo, vótennos, no les vamos a fallar. Voten por Canarias, voten por los nacionalistas canarios. Alberto Rodríguez. Ninguno de los que estamos en esta mesa, yo incluido, les vamos a garantizar derechos. La única forma de garantizarlos es organizándose, es luchando codo con quien tiene al lado y que sufre los mismos problemas que sufren ustedes. Tenemos ejemplos muy bonitos en Canarias, como por ejemplo lo que ocurrió con los trabajadores del tranvía, que después de meses y meses de huelga consiguieron arrancarle a la empresa un convenio colectivo muchísimo mejor que el que tenía. O las madres de fibrosis quística, que desde aquí, desde Canarias, consiguieron doblarle el brazo al gobierno de España y a las grandes, a las todopoderosas multinacionales farmacéuticas para conseguir los medicamentos para sus hijos, para salvarle la vida a sus hijos. Desde aquí lo único que podemos hacer es darles las gracias por haber luchado y invitar a la sociedad canaria a que sigan su ejemplo, a que se miren en ese espejo. El próximo 10 de noviembre es fácil la elección, o eligen gente que les vamos a acompañar en esta conquista de derechos o eligen gente que llevan durante décadas quitándoselo. La elección la tienen ustedes, la decisión la tienen ustedes. Turno ahora para ese minuto para Héctor Gómez. Muchas gracias. Bueno, me dirijo a ustedes con máxima humildad, pero también con compromiso. El compromiso con el que el Partido Socialista ha gobernado los últimos 16 meses de España. Un compromiso por recuperar derechos y libertades en nuestro país, por impulsar políticas públicas progresistas. El Partido Socialista es el partido que más años ha gobernado España, que ha vertebrado este país, que ha impulsado políticas que han beneficiado a la ciudadanía. Desde luego, este es el proyecto del Partido Socialista, frente a la crispación, frente al bloqueo, frente al ataque constante y permanente. En ocasiones incisivo, excesivo, está una formación política dispuesta a dialogar con todas las formaciones, a establecer pactos de Estado constructivos para España, también para Canarias, Queremos dialogar, queremos avanzar. Ganamos las pasadas elecciones.
con mucha diferencia respecto a la segunda formación política. Queremos ganar estas elecciones con mayor diferencia para dialogar con el resto de formaciones y tener un gobierno lo antes posible, que avance, que progrese Canarias, que impulse las políticas públicas de Canarias con las administraciones canarias y que ayude desde luego a los que más lo necesitan. Ese es nuestro compromiso, les pido el apoyo, les pido el voto. Y cierra este turno Melissa Rodríguez. Yo, con todo el respeto, si me permites, me dirijo a ti que estás buscando empleo, a ti que quieres emprender, a ti que estás pensando si tener una familia, si te lo van a poner fácil o no, a ti que te has esforzado durante todo este tiempo y que llega tu jubilación, y a ti que haces y que contribuyes cada día para que este país salga adelante con tu esfuerzo. Seguramente seguramente tú necesitas que te apoyemos, y precisamente por eso te pido el compromiso con nosotros, sobre todo porque no tienes que renunciar a lo que eres, ni tampoco tienes que renunciar a tus aspiraciones. Me comprometo contigo y te pido la confianza para personalizar y poner tus problemas en el centro de nuestras políticas, para poner Canarias en marcha, para ponerte en el centro de todo y sobre todo para darte soluciones. Te pido disculpas porque entre todos no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, pero te pido también que confíes porque somos la garantía de desbloqueo y juntos pondremos Canarias y España en marcha. Pues muchísimas gracias por cumplir ese minuto, y aquí queda, Roberto, el mensaje de cada uno de ellos. Bueno, nos queda desearles suerte a todos, darles las gracias por cumplir con esta invitación de la televisión y la radio públicas, y a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas, muchas gracias por estar ahí. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Como les decimos, muchísima suerte a todos los candidatos, a los que nos han acompañado y que hemos entrevistado a lo largo de todos estos días, y seguiremos haciendo. Y recordarles a todos ustedes que se quedan ahora con nuestros compañeros del programa El Enfoque, que van a analizar con detalle lo que ha dado de sí este debate. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche. Adiós.